a ser el recíproco de esta raíz de t. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces ahora a discutir algo respecto a cómo hacemos el tipo de modelaciones que hacemos ahora. Lo importante que quiero que ahora quede más o menos claro es que hay una de las razones por las cuales series de tiempos son una herramienta tremendamente poderosa y útil para describir las características de series de tiempo o de variables en economía, es que si un proceso es débilmente estacionario, entonces sabemos que va a tener lo que se va a llamar la descomposición de Wald o el teorema de representación de Wald. Y lo que el teorema de representación de Wald nos dice es que si tenemos un proceso que es estacionario en covarianza, es decir, un proceso que es débilmente estacionario, un proceso que es estacionario en covarianza, por definición, tiene una representación como un proceso MA infinito. Es decir, que, si recuerdan, un proceso estacionario en covarianza era un proceso que tenía una representación MA infinito, donde estos psis, eran absolutamente sumables, ¿sí? O sumables al cuadrado también, que era nuestra definición con la cual llegábamos a convergencia, estacionalidad débil, ¿no es cierto? ¿Sí? O un proceso que estaciona en covarianza, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, supongan que ustedes tienen un proceso que estaciona en covarianza. Ustedes saben que existe una representación MA infinito absolutamente sumable de ese proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es débilmente estacionario. Lo que ocurre entonces es que ustedes tienen un proceso que es débilmente estacionario, quiere decir que como tiene una representación MA infinito, puede ser que esa representación MA infinito surja de, por ejemplo, un proceso autoregresivo, que es invertible, surja de un proceso MA finito, o surja de un proceso ARMA, en el cual el componente autorregresivo es invertible, y por lo tanto tiene una representación MA infinito. ¿Están de acuerdo? Todos esos caminos son caminos mediante los cuales yo llego a una representación MA infinito, que es absolutamente sumable y por lo tanto que hace que el proceso sea débilmente estacionario. Lo que me dice entonces la descomposición de Wald o el teorema de representación de Wald es que si es que yo tengo un proceso que es débilmente estacionario, quiere decir que existe un proceso ARMA PQ que la representa completamente, que la describe. ¿Ok? Obviamente, este teorema solo nos dice que existe un proceso ARMA PQ que describe esta serie. Lo que no nos dice es cuánto vale P y cuánto vale Q. Nosotros tenemos una serie Y y no sabemos si es un AR4, es un AR25, es un ARMA 23, es un ARMA 843, no sabemos cuánto es. Lo que sabemos es que si es que el proceso es débilmente estacionario, entonces existen P y Q que caracterizan completamente este proceso. Y por lo tanto, entonces, pueden caracterizar este proceso. Entonces, lo que hacemos típicamente es que, apoyándonos en esta descomposición de Wald, si es que sabemos que tenemos un proceso que es débilmente estacionario, vamos a discutir después algunos test que típicamente vamos a hacer para evaluar estacionalidad débil, pero si es que nosotros sabemos que tenemos un proceso que es débilmente estacionario, o conjeturamos que tenemos un proceso que es débilmente estacionario, entonces sabemos que existe un P y un Q que caracterizan completamente a este proceso. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es simplemente encontrar la manera de poder describir cómo vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es simplemente tratar de encontrar maneras de describir cómo, o de encontrar, dado que no conocemos P y Q, dejamos entonces de estar en la teoría de estimación y estamos en la teoría de especificación, o cómo seleccionamos modelos cuando desconocemos la estructura estocástica detrás del proceso que estamos interesados en evaluar. Y por lo tanto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es tratar de ver maneras en las cuales, si tenemos un proceso que es débilmente estacionario, caracterizar cuál es la estructura mínima necesaria para caracterizarlo completamente. Entonces necesitamos encontrar el P y el Q que caracterizan este proceso. La manera más simple, artesanal y original, primitiva, si quieren de hacerlo, es utilizando la metodología que se llama la metodología de Box y Jenkins. Y esta metodología lo que hace es una metodología que trata de visualizar dos instrumentos, que son las autocorrelaciones, o los autocorrelogramas también se llaman, y las correlaciones parciales. Las autocorrelaciones parciales. Entonces, tratan de ver las dos cosas. Y dependiendo de cómo se vean las autocorrelaciones y las autocorrelaciones parciales,
entonces vamos a poder identificar, ojalá, los componentes autorregresivos y de media móvil de cada proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros debiésemos construir o estimar, tenemos una serie, digamos la inflación, y lo que hacemos es obtenemos estimadores de las autocorrelaciones de la serie. Entonces, como por ejemplo obtenemos la autocorrelación de primer orden, simplemente agarramos un estimador de la primera autocovarianza y lo dividimos entre el estimador de la varianza. Entonces, ¿qué haríamos acá? Simplemente en el estimador de la varianza, lo que haríamos es calculamos el promedio de la serie Y, colocamos Y en desviaciones a su media y sacamos el promedio de los cuadrados de esas diferencias, ¿no es cierto? Y ese sería nuestro estimador de gamma sub 0, ¿sí? El estimador de gamma sub 0. No estamos diciendo nada de los parámetros, ni siquiera, porque no sabemos si es que es un AR1, un AR2, un AR25, no sabemos cómo se va a ver gamma sub 0. Lo que queremos es simplemente tener un estimador numérico de gamma sub 0. Y lo mismo ocurre con el gamma sub 1, gamma sub 2, gamma sub 3. ¿Qué hacemos con eso? Para obtener la primera autocovarianza, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos el estimador de la esperanza, la media del Y, restamos el Y de su media, restamos el Y rezagado, un periodo, digamos, de su media, y calculamos el producto de las desviaciones respecto a la media de Y e YT-1. El promedio de esos sería nuestro estimador de gamma sub 1. Y con eso tenemos nuestro estimador de ρ sub 1. Y hacemos lo mismo para ρ sub 2, ρ sub 3, ρ sub 4, etc. ¿Cuál es la idea entonces? Si recuerdan un proceso MA puro, en un proceso de media móvil puro, lo que ocurría era que teníamos que todos los coeficientes, todas las autocorrelogramas, todas las autocorrelaciones, mayores a Q eran 0. Entonces, por ejemplo, en un proceso MA2, lo que ocurría es que la primera autocorrelación era potencialmente distinta a 0, la segunda era distinta a 0, y todas las demás autocorrelaciones debiesen ser iguales a 0. Entonces, lo que nos dice Box y Jenkins es, calculen todos los autocorrelogramas, dibujen los autocorrelogramas y hagan tests para evaluar si es que las autocorrelaciones son iguales o no son iguales a 0. Si es que, por ejemplo, a partir de la autocorrelación 3, todas las autocorrelaciones son 0, entonces quiere decir que si la autocorrelación 3 es estadísticamente igual a 0, la 4, 0, la 5, 0, etc., entonces quiere decir que lo más probable es que este sea un proceso de media móvil de segundo orden. ¿Por qué? Porque obviamente el componente Q sabemos que se identifica cuando las autocorrelaciones empiezan a desaparecer. Entonces, si dibujamos las autocorrelaciones y vemos que las autocorrelaciones desaparecen a partir de un determinado rezago, entonces sabemos que esa parte debiese en principio estar dándonos una idea de cuál es la parte de media móvil. Pero sabemos que si tenemos un proceso autorregresivo, que es estacionario, un proceso autorregresivo estacionario tiene una representación MA infinito. Y como tiene una representación MA infinito, quiere decir que obviamente ver los autocorrelogramas no van a tender a desaparecer. No podemos entonces identificar el componente autorregresivo viendo los autocorrelogramas. Lo que nos dice Box y Jenkins es que calculemos lo que llaman las autocorrelaciones parciales. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes estimen, por ejemplo, un modelo AR1, y después un AR2, y después un AR3, y después un AR4, y después un AR5, y después un AR6. Y lo que hacen entonces es que testean, por ejemplo, si es que estiman un AR1, testean si es que el rezago del componente AR1 es estadísticamente distinto de 0 o no. Si no es estadísticamente distinto de 0, estiman un AR2 y testean si el componente del rezago del segundo es estadísticamente igual a 0. Controlando por todos los demás. No están haciendo como las autocorrelaciones. En las autocorrelaciones lo que hacen es simplemente calculan la autocorrelación 7, digamos, es la covarianza 7 dividido la varianza incondicional. Acá lo que hacen es que obtienen el estimador del coeficiente del séptimo rezago, pero incluyendo el sexto, el quinto, el cuarto, etcétera, controlando por los demás rezagos. Entonces, eso no va a ser el autocorrelograma, sino se llama la autocorrelación parcial. El valor del coeficiente asociado a ese rezago en un proceso autorregresivo, al último rezago en un proceso autorregresivo, es lo que se llama la autocorrelación parcial. Entonces, lo que hacen es calculan todas las autocorrelaciones y si, por ejemplo, en autocorrelaciones parciales, es decir, los coeficientes de distintos procesos autorregresivos, y si, por ejemplo, a partir de que estiman un modelo AR3, el modelo AR3, el AR4, el AR5, el AR6, el AR7, todos los rezagos que van colocando desde el AR3 en adelante en los modelos sucesivos de los que hacen esa estimación, no estoy pidiendo que hagan el test conjunto, por ejemplo, que estimen un AR7 y que testeen que el rezago 7, el 6, el 5 y el 4 son todos estadísticamente iguales a 0. No, quiero que hagan el test individual para un AR7 para el séptimo rezago, y en un AR6 para el sexto rezago, y en un AR5 para el quinto rezago, y así sucesivamente para cada uno de esos. Si después de, por ejemplo, del tercer rezago en adelante, el tercer rezago en un AR3 es 0,
el cuarto hexagonal 4 es 0, estadísticamente, el AR5 estadísticamente, etcétera, etcétera, entonces ustedes dirían que acaban en el componente P de un proceso autoregresivo con un AR2. Entonces, utilizan las autocorrelaciones parciales para tratar de identificar el componente P y el autocorrelograma para intentar identificar el componente Q. Juntan esas dos cosas y con eso en principio tendrían un arma PQ. ¿Ok? ¿De acuerdo? Obviamente eso tiene un pequeño gran problema. El pequeño gran problema que tiene, como hemos dicho antes, es que, por ejemplo, en un proceso autoregresivo lo que va a ocurrir es que correctamente no van a ver, el autocorrelograma va a caer, no va a tender va a tender a cero solo en infinito. Pero si es que ustedes tienen un proceso autorregresivo, por ejemplo, un AR1, en el que el componente autorregresivo es relativamente pequeño, entonces lo que va a ocurrir es que el autocorrelograma va a converger a cero más rápido, y por lo tanto ustedes podrían identificar como que hay un componente MA cuando en realidad tiene un componente autorregresivo puro. Y lo mismo podría ocurrir con la parte MA, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces es importante tratar de tener una metodología en la cual podamos comparar procesos ARMA con autorregresivos y procesos MA. Es decir, no tratar de identificar separadamente el componente autorregresivo del componente media móvil y del componente ARMA. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente discutir métodos mediante los cuales podríamos hacer eso. Si estoy en lo correcto, deberíamos tener un break ahora, ¿no es cierto? ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? Creo que sí, ¿no? ¿O no? No, todavía, ¿no? ¿Nos queda media hora? A ver. No, nos queda media hora, ¿no es cierto? Nos queda media hora. Sí, perfecto. Ok, entonces, lo que vamos a hacer entonces ahora es discutir maneras en las cuales podemos utilizar lo que vamos a llamar criterios de información para intentar encontrar criterios con los cuales seleccionar entre modelos. Entonces, ahora ya no estamos en teoría de la estimación, ya no estamos en realizar inferencia, sino que somos agnósticos. No sabemos cuál es el proceso ARMA-PQ y lo que tratamos de hacer es encontrar maneras con las cuales definir qué proceso utilizar. ¿Ok? Lo que eso requiere entonces es poder describir métodos con los cuales vamos a poder hacer selección de modelos. Entonces, otra vez, no estamos haciendo inferencia, es decir, no estamos testeando un proceso autorregresivo de segundo orden contra un proceso autorregresivo de primer orden. Cuando hacemos un test de hipótesis, típicamente tenemos una preferencia. Nuestra preferencia siempre está por el modelo más parsimonioso, más chico. Lo que estamos haciendo acá es que estamos tratando de ser agnósticos respecto al proceso que estamos intentando testear. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles algunas maneras de discutir cómo podemos seleccionar entre modelos. Eh, eh, Esto probablemente, algunos de ustedes que han hecho un curso conmigo ya han visto esto. ¿Cuántos de ustedes han discutido criterios consistentes de selección de modelos? Perdón, respondan mejor los en negativo. ¿Quiénes nunca han visto una demostración de cómo escoger o criterios consistentes de selección de modelos? Ok, Julián no. ¿Alguien más? ¿Cuántos estamos acá? Ok, son 18. Julián no lo ha visto. ¿Alguien más no lo ha visto? Sí, tiene que ver con los criterios de información. Iván, Eduardo, ok. Tiene que ver con los criterios de información. Efectivamente son los criterios de información. Pero la pregunta no es, lo que intentamos responder es, ¿cómo escogemos entre criterios de selección? Esa es la pregunta que queremos responder ahora, ¿ok? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, hay algunas personas que probablemente han visto esto, los que han hecho el curso de econometría, métodos cuantitativos 2 conmigo en pregrado, lo han visto. Eh, y los que no lo han visto conmigo o no lo han visto, bueno, ahora va a ser el momento para verlo, ¿ok? Entonces, la idea es, vamos a tratar de, estamos saliendo de teoría de inferencia, es decir, no estamos discutiendo cómo testear una hipótesis, sino estamos discutiendo cómo seleccionar entre modelos, ¿ok? Entonces, la pregunta que nos queremos hacer no es la pregunta de cuál es el modelo correcto para Y, por ejemplo, sino la pregunta que queremos hacernos es, dado un subconjunto de regresores, o dado un conjunto de regresores potenciales para Y,
¿cuál es la mejor manera de describir la esperanza condicional de Y? Entonces, por ejemplo, si es que yo digo que Y es una función del primer rezago, el segundo rezago, el tercer rezago, hasta el 25º rezago, ¿cuál debiese ser el mejor modelo, entre comillas, para caracterizar ese proceso? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tuviese que escoger entre un AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, ¿cuál de esos procesos debiese escoger? ¿Ok? ¿Cuál de esos debiese escoger? Entonces, si ustedes van con los que tienen acá, con lo que hemos discutido acá, lo que nos diría esto es, mira, quédate con el proceso autorregresivo hasta que el valor del test sea, cuando ustedes hagan, por ejemplo, un AR3, si el coeficiente asociado al tercer rezago no es estadísticamente igual a 0, es estadísticamente igual a 0, entonces quédense con un AR2. Si no, vayan con un AR3. Y si no, vayan con un AR4 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es mostrar que ese criterio que acabamos de describir es un criterio que es un criterio inconsistente de selección de modelos. No nos va a llevar a la respuesta correcta asintóticamente. Y por lo tanto, entonces, queremos encontrar una manera correcta de poder seleccionar entre modelos. Para eso, entonces, quiero partir asumiendo una estructura más general. Supongan que, por ejemplo, yo digo, Y depende de un conjunto de regresores X1 y un conjunto, potencialmente un conjunto de regresores X sub 2, con parámetros beta sub 1 y parámetros beta sub 2. Entonces, por ejemplo, acá puede ser que Y dependa de hasta el tercer rezago y acá depende desde el cuarto rezago hasta el sexto rezago, por decir, ¿no es cierto? Si es que fuese un modelo de series de tiempo. Y si no fuese un modelo de series de tiempo, simplemente que Y depende de consumo y no sé qué otras cosas, y acá depende también de tipo de cambio y otras variables más. Y lo que yo quiero es hacerme la siguiente pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo un modelo, tengo el modelo 1, y el modelo 1 me dice que Y depende solamente de X1, y el modelo 2 me dice que Y depende no solo de X1, sino también de X2, ¿cómo escojo entre modelo 1 y modelo 2? ¿Ok? Una cosa que seguramente han visto en sus cursos de econometría desde pregrado es que hay distintos costos de mala especificación. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo con el modelo 1 y el modelo 2 es el modelo correcto, es decir, el modelo 2 debiese ser el modelo correcto, debiese incluir X2, entonces lo que ocurre cuando yo estimo el modelo 1 y me quedo con el modelo 1 es que tengo el problema de variable relevante omitida. Y como estoy omitiendo la variable X2, lo que ocurre es que yo voy a tener una manera inconsistente de estimar beta 1, el efecto que tiene X1 sobre Y, si es que las X2 están correlacionadas con X1. Entonces yo omití variables relevantes que están correlacionadas con las variables que yo incluí, entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener inconsistencia, ustedes han visto esto con sesgo, pero otra vez adultos nosotros hablamos de inconsistencia, el estimador de beta 1 va a ser inconsistente. Y claramente, si es que estamos en series de tiempo, lo que ocurre es que, por ejemplo, X2 van a ser rezagos de X1. Entonces van a ser, por ejemplo, la inflación rezagada 2 periodos o 3 periodos. Y acá tenemos la inflación rezagada 1 periodo. Como la inflación es persistente, la inflación rezagada 1 periodo está correlacionada con la inflación rezagada 2 periodos, 3 periodos, etc. Y por lo tanto, X1 está correlacionada con X2 y las penas del infierno nos caen por omitir variables relevantes. No solo tenemos que el estimador es inconsistente, sino que también vamos a tener estimador inconsistente de la varianza de los U's, y al hacer eso no vamos a poder hacer inferencia correcta respecto a beta, ni siquiera podemos hacer inferencia correcta. Entonces, tener un estimador en el cual, un modelo en el cual omitimos variable relevante es cercano a que las penas del infierno nos caen. Es tremendamente costoso. Por lo tanto, quedarnos con el modelo 1 cuando el modelo 2 es el correcto es tremendamente complejo, sobre todo cuando hay correlación entre X1 y X2, que es lo que ocurre típicamente en series de tiempo y en la vida real. En la vida real, generalmente, los regresores no son ortogonales uno del otro y por lo tanto hay un costo muy grande en quedarse con el modelo 1 cuando el modelo 2 es el correcto. También hay costos en quedarnos con el módulo 2 cuando el módulo 1 es el correcto. ¿Cuáles son los costos? Bueno, el costo es que ahora estamos incluyendo variable irrelevante, que serían las variables X2. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, sabemos que el estimador de beta 1 y el estimador de beta 2, ambos van a ser consistentes. El estimador de beta 2 va a converger a 0, que es su verdadero valor, si es que el modelo 1 es el correcto, y beta 1 el estimador de beta 1 va a converger al verdadero beta 1, por lo tanto, consistencia no va a ser el problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser, entre comillas, eficiencia, ¿no es cierto? Es decir, que como estamos incluyendo una variable que es irrelevante, lo que va a ocurrir es que sobre todo, y otra vez va a volver a ocurrir si es que estamos trabajando en series de tiempo, sobre todo, si X1 y X2 están correlacionadas, lo que va a ocurrir es que vamos a estar inflando la matriz de varianza y covarianza del estimador de beta 1 y por lo tanto vamos a estar
no pudiendo identificar con precisión los efectos que tiene X1 sobre Y y los efectos que tiene X2 sobre Y. Que en realidad X2 no tiene efectos, pero vamos a confundir los efectos de X1 sobre Y porque X1 y X2 están correlacionadas y no puedo hacer inferencia precisa respecto a beta 1 porque justamente tengo que los regresores están altamente correlacionados. Por lo tanto, entonces, hay costos en las dos partes, ¿no es cierto? La pregunta entonces es, ¿cómo escojo entre el modelo 1 y el modelo 2? ¿Ok? Entonces, veamos qué características hay entre el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 excluye la variable x2 y el modelo 2 no excluye a la variable x2. Por lo tanto, decimos que el modelo 1 está anidado en el modelo 2. Entonces, el modelo 1 es un subconjunto del modelo 2 o el modelo 1 es una representación particular del modelo 2. O el modelo 2 es una representación general del modelo 1. Del modelo 2 podemos llegar al modelo 1. Del modelo 1 no podemos llegar al modelo 2. ¿Cuándo se cumple el modelo 1? Bueno, el modelo 1 se cumple cuando en el modelo 2 beta 2 es 0. Y cuando beta 2 no es 0, entonces acabaríamos con el modelo 2. Entonces, la pregunta es cómo podemos nosotros escoger entre el modelo 1 y el modelo 2. ¿Ok? Lo que voy a hacer es simplemente por notación, voy a asumir que los errores que resultan de estimar el modelo 1 los vamos a llamar los U-gorro sub 1 y los errores que resultan de estimar el modelo 2, en el que incluimos además de x1 y x2, los voy a llamar el U-gorro 2. A su vez, el estimador de la varianza de los errores del modelo 1 lo voy a llamar sigma cuadrado gorro 1 y el de los errores del otro lo voy a llamar sigma cuadrado gorro 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Todo lo que tenga subíndice en cada uno se va a llamar el modelo 1 o el modelo 2, dependiendo de cada caso. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que un procedimiento de selección de modelos es una regla contingente a los datos o dependiente a los datos que nos dice con cuál de los modelos nos quedamos. Acá lo que estamos diciendo es que cuando ustedes van a trabajar ya sea con el modelo 1 o con el modelo 2, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, se quedan con una combinación de modelos, lo que va a ocurrir es que ustedes van a trabajar con una combinación entre el modelo 1 y el modelo 2, en este caso el modelo 2 nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que están tratando de hacer en este caso es simplemente decir con cuál modelo se quedan. ¿Es con el modelo 1 o con el modelo 2? ¿Ok? Lo que voy a discutir ahora es qué criterios cumplen con el criterio que vamos a llamar, o una propiedad que consideramos deseable, que es la propiedad de consistencia. ¿Y qué nos dice esta propiedad de consistencia? Ahora, la propiedad de consistencia no es una propiedad para parámetros en particular, o estimadores de parámetros, sino para cómo escoger modelos. Entonces, lo que voy a decir es, una regla de selección de modelos que depende de los datos va a ser consistente si es que escoge el modelo correcto con probabilidad 1 a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. Es decir, que si es que el modelo 1 fuese el modelo correcto, si el modelo 1 fuese el modelo correcto, a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande, el procedimiento que estoy utilizando para escoger entre el modelo 1 y el modelo 2 va a tender a escoger el modelo 1 con probabilidad 1. Y si es que el modelo 2 es el modelo correcto, entonces se va a tender a escoger el modelo 2 con probabilidad 1 a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. Entonces va a escoger el modelo correcto con probabilidad 1 a medida que la muestra se va haciendo arbitrariamente grande. ¿Ok? Antes de seguir entonces, para aquellos que no han visto esto, para no arruinarles el chiste a los que no vieron esto, pensemos un minuto entonces en qué criterios, qué tipo de criterios podríamos escoger o podríamos querer utilizar para seleccionar entre modelos. Entonces, a ver, muchachos, si ustedes tienen que escoger entre el modelo 1 y el modelo 2, ¿qué tipo de criterios les gustaría o creen que serían criterios que podrían utilizar? ¿Cómo podrían escoger entre el modelo 1 y el modelo 2? Si les dijese, mira, acá tengo el modelo 1 en el que solamente incluye la variable x1 y el modelo 2 incluye además la variable x1 o la variable x2. ¿Qué criterios podrían, o cómo podrían ustedes escoger entre el modelo 1 y el modelo 2? Pensemos algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas podrían escoger? No sé, Ariel, Eduardo, Iván. ¿Cómo escogerían entre el modelo 1 y el modelo 2? Jorge, María. María tal vez no, porque María debe saber la respuesta. Julián, Sebastián. ¿Nadie? Marcela. Ok, Julián, excelente. Marcela y Julián nos dicen lo que seguramente han debido ver en algún caso, ¿no es cierto? Y lo que vamos a demostrar con
significancia, que es el test conjunto, ¿no es cierto? Eduardo, perfecto. Marcela, todos están en la dirección, lamentablemente, absolutamente incorrecta, pero más obvia intuitivamente. Entonces vamos a partir respondiendo la primera propuesta de Julián. No se sientan mal, es lo que todo el mundo dice. Lo que vamos a hacer es mostrar que lo que todo el mundo dice, lamentablemente, es incorrecto. ¿Ok? Entonces vamos a decir, si tuviéramos que escoger entre el modelo 1 y el modelo 2, ¿cómo escogemos entre el modelo 1 y el modelo 2? Partamos por la primera sugerencia que hicieron, no es la primera o la segunda, que es la de no el r cuadrado corregido primero, sino el r cuadrado. Entonces, partamos decimos, nuestra regla va a ser, escogemos entre el modelo 1 y el modelo 2, aquel modelo que nos entregue el r cuadrado mayor. ¿Ok? Como el r cuadrado es simplemente 1 menos la suma de cuadrados de los residuos dividido la varianza de la variable dependiente, escoger el modelo que tenga el r cuadrado mayor es lo mismo que escoger el modelo que tenga la suma de cuadrados de los residuos más chica. Entonces, escoger el r cuadrado mayor es lo mismo que escoger la suma de cuadrados de los residuos más chica. Y es lo mismo, bajo el supuesto de normalidad de los errores, háganlo con calma en la casa, es lo mismo que escoger el modelo que tenga el estimador de la varianza más chico. Es decir, de la varianza, pero el sigma cuadrado gorro, no el olita, el que hemos discutido en la última clase, el u gorro transpuesta a u gorro dividido t. Entonces, cualquiera de estos criterios nos dice, escoja el modelo que tenga el r cuadrado más chico, o perdón, más grande, la suma de los residuos más chica, o el sigma cuadrado gorro más chico. Cualquiera de estos criterios es un criterio igual. Y obviamente, cualquiera de estos tres criterios es un criterio inconsistente de selección de modelos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes tenían un modelo como este y un modelo como este, el r cuadrado del modelo 2 va a ser siempre mayor que el r cuadrado del modelo 1, aunque el modelo 1 es el correcto. Una manera en la que ustedes trivialmente aumentaban el r cuadrado de su modelo es metiendo basura en su regresión. Si ustedes aumentan toda la basura que quieran, el r cuadrado va a subir siempre. Y la suma cuadrada de los residuos va a caer siempre. Y el sigma cuadrado gorro va a caer siempre. Por eso es que el r cuadrado es más débil que... Es la kriptonita como a Superman, la kriptonita del r cuadrado es simplemente meter más regresores. Ustedes tienen cualquier regresión que quieran. Si ustedes meten el peso de los paraguas de Singapur, la precipitación pluvial en el Congo belga, la fracción de partidos que Chile le ganó a Bolivia en Bolivia, que lamentablemente está empezando a ser cada vez mayor, etcétera. Cualquier variable que a ustedes se les ocurra, aunque ustedes estén evaluando los determinantes del tipo de cambio real, si meten esas variables pueden ser la basura más basura que exista y su r cuadrado va a subir siempre. La suma cuadrada de los residuos va a caer siempre. Y el sigma cuadrado gorro va a caer siempre. Y por lo tanto, ustedes siempre debiesen preferir el modelo más grande. Y por lo tanto, si el modelo 1 es el modelo correcto, con probabilidad 0 van a escoger el modelo 1. Por lo tanto, obviamente este criterio, cualquiera de estos es un criterio que es inconsistente. No solo inconsistente, sino absolutamente peligroso. Por eso es que el r cuadrado es absolutamente inútil. Se los han sobrevendido en sus cursos de pregrado y la primera cosa que yo hago en mi curso, cuando hago un curso de pregrado, es mostrar lo inútil que es el r cuadrado y lo absolutamente inútil que es el r cuadrado. Para absolutamente todo, excepto el r cuadrado va a tener, como casi todas las cosas que son inútiles en algo, siempre tienen una característica que las redime. Y el r cuadrado va a tener una característica que la va a redimir un poquito más tarde, cuando tratemos de desenmascarar lo que vamos a llamar correlaciones espurias, regresiones de sentido o hablar tonteras. Lo vamos a ver un poquito más tarde cuando veamos con integración. Pero el r cuadrado como criterio de selección de modelos es ridículo, insensato, tonto, sin sentido. ¿Ok? Por lo tanto, nunca piensen en el r cuadrado. Bien, siguiente regla, que es la regla que también nos ofrecieron Julián y nos ofreció Eduardo, que parece ser bastante obvia, ¿no es cierto? Si yo digo que el modelo 1 es el modelo correcto, si es que los beta 2 son 0, entonces testemos esa hipótesis. Es decir, corremos una regresión de y contra x1 y x2 y testeamos la hipótesis nula que los beta 2 son 0. Si testeamos la hipótesis nula que los beta 2 son 0 y no rechazamos la nula que los beta 2 son 0, entonces nos quedamos con el modelo 1. Si rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con el modelo 2. ¿Ok? Y esa es la manera en la que ustedes, seguramente, una de las maneras, por eso es que Julián nos decía el test conjunto, Eduardo nos decía significancia, es básicamente eso, ¿no es cierto? Dado que el modelo 1
es un caso particular del modelo 2, bueno, estimamos el modelo no restringido, que sería el modelo 2, y testeamos la hipótesis nula del modelo 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Parecería ser sensato, ¿no es cierto? Parecería ser muy sensato. Pero, lamentablemente, ese tampoco es un criterio consistente de selección de modelos. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué no es un criterio consistente de selección de modelos? Y la respuesta es que, otra vez, lo que filosóficamente hacemos cuando hacemos test de hipótesis es distinto a lo que hacemos cuando hacemos una selección de modelos. Cuando hacemos test de hipótesis, lo que hacemos es que nosotros tenemos una preferencia, una predilección entre modelo 1 y modelo 2. Cuando hacemos test de hipótesis, ¿qué especificación preferimos? Eduardo, Marcela, Julián, cualquiera, no sé. ¿Qué modelo preferimos cuando estamos testeando la hipótesis nula que beta 2 es 0? O tenemos alguna preferencia respecto a modelos. Si queremos testear la hipótesis nula que beta 2 es 0 haciendo un test cualquiera, un test de Wald, de razón de velocidad, cualquier test. No seamos tibios. El más simple es el que tiene preferencia. No típicamente, sino siempre. Siempre. Los test de hipótesis siempre son así. Los test de hipótesis debieran ser así. En un test de hipótesis siempre tenemos preferencia, y nuestra preferencia es siempre por lo simple. En un test de hipótesis, por ejemplo, de heterocedasticidad, nuestra nula no es heterocedasticidad, nuestra nula es homocedasticidad. En un test de autocorrelación, nuestra nula no es que haya autocorrelación, es que no hay autocorrelación. En todos los test de hipótesis, siempre nuestra hipótesis nula es que el modelo simple es el modelo correcto. Y por lo tanto, tenemos una predilección. Es decir, que si tenemos dos hijos, el hijo 1 y el hijo 2, nuestro hijo predilecto es el hijo 1. Solamente escogemos al hijo 2 cuando encontramos evidencia aplastantemente contraria al hijo 1. Y por eso, por ejemplo, cuando hacemos un test de hipótesis al 5% de significancia o al 95%, lo que ustedes quieran, lo que hacemos es decir, nosotros nos vamos a quedar con la hipótesis nula, aunque la hipótesis, si nosotros decimos, por ejemplo, la hipótesis nula es que beta vale 8, ¿ya? Y el valor estimado de beta que hemos obtenido es 4.553. Bueno, 4.553 parece ser bastante distinto de 8. Pero si es que el estimador de la varianza de nuestro parámetro es muy grande, y por lo tanto está metida dentro de nuestro intervalo de confianza, nosotros vamos a decir, mira, para mí 4.853 es lo suficientemente cercano a 8, por lo tanto es 8. ¿Me siguen? Solo cuando la evidencia es aplastantemente contraria a la nula es que nosotros rechazamos la nula. Y eso tiene su lógica, tiene su sentido. Preferimos un modelo parsimonioso a un modelo más complicado. Pero eso es cuando tenemos preferencias respecto a algo. Y está bien, en teoría nosotros preferimos tener un modelo simple y parsimonioso, un modelo complejo. Preferimos tener un agente representativo a tener 18 millones de agentes distintos, porque sabemos que es más inmanejable y lo realista muchas veces no es mejor en términos de responder una pregunta, ¿no es cierto? Entonces, típicamente nosotros tenemos una teoría y la teoría es una teoría que tiene exclusión respecto a ciertas cosas. Nos dice, ciertas cosas no debiesen ocurrir y por lo tanto testeamos si no ocurren o ocurren, ¿no es cierto? Cuando estamos en un criterio de selección de modelos, estamos en el caso en el que en nuestra familia no tenemos hijos predilectos. Entonces, no nos jugamos porque el modelo 1 es el modelo correcto. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre cuando hacemos un test de hipótesis es que, dado que nos jugamos porque no queremos cometer errores tipo 1, lo que ocurre es que típicamente, por ejemplo, si es un test de Wald, para testear la hipótesis nula del modelo 1 contra el modelo 2, entonces tienen que, lo que típicamente van a hacer, la suma de los residuos del modelo restringido menos no restringido, dividido la suma de los residuos del modelo no restringido, etcétera, ¿no es cierto? Que sería este test de Wald, que asintóticamente debería ser una chi cuadrado, independientemente de la distribución de los U's. Lo que ustedes están haciendo en este caso es que simplemente con este test de Wald están ustedes imponiendo una hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Este test de Wald va a tener una distribución chi cuadrado solo si es que la hipótesis nula es correcta. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que beta 2 es 0 y por lo tanto que el modelo 1 es el correcto. Entonces lo que ustedes dicen es que yo no rechazo la hipótesis nula, vean que ustedes no rechazan la hipótesis nula, nunca la aceptan, pero no rechazan la hipótesis nula, es decir, me quedo con el modelo 1 o no rechazo el modelo 1, si es que el valor que yo he calculado es mayor que el crítico que yo obtengo. Si el crítico es un crítico que yo obtengo para un nivel de significancia. Este nivel de significancia es la probabilidad de cometer error tipo 1 que yo quiero cometer.
Entonces, típicamente ustedes, por ejemplo, si ustedes dicen, mira, estoy dispuesto a cometer un error tipo 1 del 5%, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aunque el modelo 1 sea el modelo correcto, 5% de las veces ustedes van a rechazar el modelo 1. Y recuerden que lo que queremos es que el criterio sea un criterio consistente de selección de modelos. Entonces, ustedes quieren que cuando el modelo 1 sea el modelo correcto, la probabilidad de rechazar el modelo 1, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1, sea lo más chica posible, tendiendo a cuánto? A 0. A ustedes les gustaría, dado que la probabilidad de cometer error tipo 1 es alfa, a ustedes les gustaría que 1 menos alfa sea lo más cercano a 0. Es decir, a ustedes les gustaría que el nivel de significancia no sea del 5%, ni del 1%, ni del 0.1%, ni del 0.00001, lo más chico posible, para no cometer error tipo 1. Es decir, que cuando el modelo 1 sea correcto, no rechazar la hipótesis nula. Pero ustedes saben que cuando ustedes deciden tener un alfa chico, es decir, deciden jugársela por cometer muy poco error tipo 1, ¿qué va a ocurrir? Que van a cometer demasiado error tipo 2. ¿Y cuál es el error tipo 2? Es no rechazar la hipótesis nula, es decir, no rechazar el modelo 1, cuando el modelo 2 es el modelo correcto. Y por lo tanto, entonces lo que va a ocurrir es que si ustedes quieren tratar de tener consistencia en la selección del modelo basado en test de hipótesis, cuando escoge el modelo 1, lo que ustedes necesitan es cometer errores tipo 1 tendiendo a 0. Pero cuando ustedes cometen errores tipo 1 tendiendo a 0, lo que va a ocurrir es que ustedes van a cometer errores tipo 1 tendiendo a 1. Y por lo tanto, obviamente, lo que va a ocurrir es que a medida que eh, ustedes quieren que los errores tipo 1 tiendan a 0, que es lo mismo que decir que la probabilidad de escoger el modelo 1 cuando el modelo 1 sea correcto tienda a 1, lo que va a ocurrir es que la probabilidad de escoger el modelo 2 cuando el modelo 2 sea el correcto va a tender a 0. Y por lo tanto, obviamente, este tampoco es un criterio consistente de selección de modelos. No quiero decir con esto que ustedes debiesen eliminar todo lo que saben respecto a hacer test de hipótesis. Test de hipótesis es muy importante, pero recuerden que es un problema distinto. Lo que ustedes están haciendo cuando es un test de hipótesis es que ustedes tienen un prejuicio, tienen una idea a priori, y lo que quieren hacer es testear si los datos son abiertamente contrarios a esa hipótesis. Por eso es que ustedes son tremendamente humildes. Ustedes no dicen acepto la hipótesis nula. Ustedes dicen no rechazo la hipótesis nula, porque ustedes saben que están jugando chueco, entre comillas. Están haciendo un juego en el que están protegiendo mucho la hipótesis nula. Porque obviamente no quieren cometer errores tipo 1, porque ustedes quieren, les gusta mucho el modelo más chico. Pero si ustedes están en un juego distinto, que es que no tengo hijos predilectos y tengo que escoger entre modelos, entonces en ese caso obviamente no es correcto este criterio de selección de modelos. ¿Ok? Claramente entonces, este criterio, que lamentablemente es uno que parecería ser razonable, tampoco es un criterio consistente de selección de modelos. Vamos a otro que nos dijeron, que también mencionaron ustedes, que es justamente el criterio basado en seleccionar el modelo con el R cuadrado corregido más alto, o el R cuadrado ajustado más alto, el R cuadrado de Tail, como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia del R cuadrado corregido? La gracia, por lo menos, con la cual típicamente nos lo han vendido. Nos dicen lo siguiente, ¿no es cierto? El R cuadrado corregido lo que hacía, si recuerdan, era acá tenían 1 menos la suma de los residuos dividido la suma de cuadrados totales, y lo que hacían con el R cuadrado es lo mismo que dividir por T y dividir por T, y tenían en el denominador entonces la varianza de la variable pendiente, y en el numerador tenían la varianza gorro, suma cuadrado que sería U gorro transpuesto U gorro dividido T. El R cuadrado corregido lo que hace es que divide esto, en lugar de dividido por T, lo divide por T menos K. Es decir, que obtiene el estimador olita de los residuos en lugar del estimador gorro. ¿Cuál es en principio la gracia de esto? Que si ustedes, por ejemplo, incluyen más regresores, supongamos que están con el modelo 1 y ustedes empiezan a incluirle más regresores, al incluirle más regresores, ¿sí? Incluyen más regresores que serían los X2, lo que ocurre es que ustedes saben que al aumentar más regresores van a disminuir la suma con los residuos. Como este denominador se mantiene constante, al disminuir la suma con los residuos, y como esto es una función decreciente de la suma con los residuos, el R cuadrado va a aumentar. Y por lo tanto el R cuadrado siempre aumenta cuando aumentamos regresores. Pero lo que va a ocurrir ahora es que ustedes al aumentar el número de regresores, también están aumentando el K. Y como el K es el R cuadrado corregido, va a ser decreciente en K, y lo que va a ocurrir entonces es que a medida que aumentan regresores, va a penalizarse este término de acá y por lo tanto el R cuadrado corregido va a tender a caer por este factor. Entonces lo que ustedes van a escoger va a ser un modelo en el cual la penalización por el aumentar el número de grados de libertad
es compensada por la disminución en la suma cuadrada de los residuos. Y se quedan con el modelo que haga eso. ¿Ok? Lamentablemente, como vamos a demostrar en unos minutos más, escoger el modelo basado en el R cuadrado corregido mayor es también un criterio inconsistente de selección de modelos. ¿Ok? Entonces, la idea básica para mostrar eso es, supongamos, nosotros vamos a decir, nos quedamos con el modelo 1 si el R cuadrado corregido del modelo 1 es mayor que el R cuadrado corregido del modelo 2 y nos quedamos con el modelo 2 si ocurre lo contrario. ¿Ok? Escoger el modelo con el R cuadrado corregido mayor es lo mismo que escoger el modelo con el sigma cuadrado lita más chico. ¿Por qué? Porque la variable dependiente entre el modelo 1 y el modelo 2 es la misma, y por lo tanto el denominador del R cuadrado corregido entre el modelo 1 y el modelo 2 es el mismo. Lo único que cambia es esto. Y como el R cuadrado corregido es decreciente en sigma cuadrado lita, escoger el modelo que maximice el R cuadrado corregido es lo mismo que escoger el modelo que minimice el sigma cuadrado lita. ¿Todos de acuerdo? Me ayuda mucho cuando alguien me dice sí, si es que estamos todos de acuerdo. Bueno, o pararme si es que no estamos de acuerdo, pero me ayuda cuando alguien me acompaña. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien me acompaña? ¿Alguien está acá? Bien, Jorge, bien, Eduardo. Ya, gracias. Ok. Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces ahora, seguimos con la lógica esta, ¿no es cierto? Entonces, escoger el modelo con el R cuadrado mayor es escoger el modelo con el R cuadrado, con el sigma cuadrado lita más chico. ¿Ok? Y obviamente sabemos que si, digamos, el modelo 1 nos da un sigma cuadrado lita 8, por decir algo, y el otro me da un sigma cuadrado lita de 4, preferimos el modelo con el sigma cuadrado lita de 4. Pero escoger el modelo que haga el sigma cuadrado lita más chico es lo mismo que escoger el modelo que haga el logaritmo del sigma cuadrado lita más chico. ¿Por qué? Porque obviamente el logaritmo también es una función monotónica y por lo tanto el orden no va a cambiar. El modelo que nos salga con el sigma cuadrado lita más chico va a ser también el que tenga el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado lita más chico. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, escoger el modelo con el R cuadrado mayor es lo mismo que escoger el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado lita más chico. Pero el logaritmo del sigma cuadrado lita yo lo puedo expresar como el logaritmo de, y en lugar de sigma cuadrado lita coloco el sigma cuadrado gorro, que era u gorro transpuesta a u gorro dividido t, y por lo tanto, dividiendo t, multiplico por t para que se me vaya otra vez y me quede dividido también el t menos k. Entonces, como ven, no he hecho absolutamente nada. Esto es exactamente lo mismo, multiplicando y dividiendo por t, pero ahora rescatando el sigma cuadrado gorro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y sabemos a su vez, por la propiedad de logaritmos, que si es que t dividido t menos k, sabemos también que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces llamamos a esta parte a y a esta parte b, y por lo tanto tenemos el logaritmo de a más el logaritmo de b. Y el logaritmo de b, o sea, t dividido t menos k, yo lo puedo expresar como 1 más k dividido t menos k. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? No hemos hecho nada todavía. Y ahora sí viene una primera aproximación que voy a hacer. Y la primera aproximación que voy a hacer es la siguiente. Entonces, escoger el modelo que minimice el logaritmo sigma cuadrado lita es lo mismo que escoger el modelo que minimice esta expresión. Pero esta expresión, yo sé que el logaritmo natural de 1 más algo es aproximadamente igual a algo si es que este algo es relativamente pequeño. Y obviamente acá, k debería ser relativamente pequeño respecto a t menos k, porque recuerden que estoy haciendo que el t vaya a infinito, ¿no es cierto? Entonces, el k dividido t menos k es relativamente pequeño y por lo tanto el logaritmo de 1 más algo es aproximadamente igual a algo. Por eso es que, por ejemplo, el logaritmo de 1.0001 es aproximadamente 0.001, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, esta aproximación no debiese cambiar demasiado el ranking entre modelos. ¿Sí? Y ahora viene la segunda aproximación que voy a hacer. Escoger el modelo que minimice esto de acá es equivalente a escoger el que minimice esto de acá y es aproximadamente igual a escoger el que minimice esto de acá. Y a su vez, esta última expresión va a ser aproximadamente igual, cuando el t sea relativamente grande, a escoger el modelo que minimice esta expresión de acá, que todo esto sigue igual, y acá en lugar de k dividido t menos k, simplemente escojo k dividido t, donde t es el tamaño de la muestra. Y obviamente, entonces, si es que el t es relativamente grande respecto a k, esto no debiese cambiar el ranking entre modelos. Y k dividido t es lo que llamamos el coeficiente de saturación, que probablemente lo han escuchado hablar este término. El coeficiente de saturación es simplemente el número de parámetros
o la participación, el porcentaje, la fracción de la muestra comprometida en la estimación de parámetros. En este caso tenemos K parámetros, o sea, K sub 1 más K sub 2, que sería el total de parámetros que estoy estimando en el modelo 2, por ejemplo, respecto a T, y K sub 1 sería el número de parámetros que estoy estimando en el modelo 1. Entonces, si por ejemplo tengo un 20%, quiere decir que el coeficiente de saturación es que tengo 20% de mi muestra está siendo sacrificada en la estimación de parámetros. Típicamente para consistencia, lo que requiero es que el K crezca a una velocidad menor a la que crece el T, para que el coeficiente de saturación tienda a cero, a medida que la muestra tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, otra vez, si es que yo quiero maximizar el R cuadrado corregido, esto es aproximadamente igual a minimizar esta expresión. ¿Estamos? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles que cualquier criterio de información o cualquier criterio de selección de modelos basado en minimizar una expresión de esta forma, cualquier criterio que trate de minimizar esta expresión basado en esta forma, va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. Y por lo tanto, el R cuadrado corregido, que basa, si ven, hacer que esto C es una constante que acompaña el coeficiente de saturación, esta C es igual a 1 en el caso del R cuadrado corregido. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, para cualquier valor de C positivo, este criterio va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. Y voy a demostrar que eso es efectivamente así. ¿Ok? Paso 2 que les voy a pedir que demuestren. El paso 2 que les voy a pedir que demuestren es, supongan que estoy en el modelo lineal de regresión y en lugar de hacer un test de Wald, yo hago un test de razón de verosimilitud, bajo el supuesto normalidad de los errores. Entonces, el test de razón de verosimilitud, para testar la hipótesis nula, que los beta 2 son 0, ¿sí? Para testar que los beta 2 son 0, si quiero testar la hipótesis nula, que los beta 2 son 0, el test de Wald es este de acá. ¿Sí? Si yo quiero testar la hipótesis nula, que beta 2 es 0, el test de razón de verosimilitud, bajo el supuesto de normalidad, es esta expresión de acá. ¿Sí? Demuestren que es así. Por lo tanto, si yo quiero testar la hipótesis nula, que beta 2 es 0, bajo la hipótesis nula, es decir, si yo creo que el modelo 1 es el correcto, bajo el supuesto que el modelo 1 es el correcto, entonces esta expresión de acá, t veces el logaritmo de la varianza del modelo 1 menos el logaritmo de la varianza del modelo 2, debiese converger en distribución a un h cuadrado con k sub 2 grados de libertad, donde k sub 2 es el número de parámetros que hay en beta 2. Entonces, si la hipótesis nula es correcta, es decir, si el modelo 1 es el correcto, cuando yo evalúo esta expresión, cuando t va a infinito, esta expresión va a converger asintóticamente a un h cuadrado con k sub 2 grados de libertad. Y por lo tanto, entonces, lo que yo hago típicamente en ese ejemplo es escoger el modelo 1 si es que el valor calculado es mayor que el crítico. Pero ahora no estoy haciendo eso, no estoy haciendo un test de hipótesis, sino que simplemente estoy utilizando el criterio de selección de este tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Escojo el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto. ¿Cuál es la probabilidad? Que si escojo el modelo 1, a ver, si el modelo 1 es el correcto, ¿cuál es la probabilidad de escoger el modelo 1 si es que sigo el criterio de escoger el modelo con el R cuadrado corregido mayor? Entonces, la probabilidad de este evento va a ser igual a la probabilidad que se dé el evento que el R cuadrado corregido del modelo 1 sea mayor que el R cuadrado corregido del modelo 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, no sé si me están siguiendo. Acá el modelo 1 es el correcto, ¿ya? Y yo estimo el modelo 1 y estimo el modelo 2. Yo escojo el modelo 1 si el R cuadrado corregido del modelo 1 es mayor que el R cuadrado corregido del modelo 2. Pero ya hemos visto que escoger el modelo con el R cuadrado corregido mayor es lo mismo que escoger el modelo con el logaritmo del sigma cuadrado lita menor. Y acá he multiplicado por t a las dos expresiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esto no cambia la desigualdad porque estoy multiplicando por el mismo t. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que ocurra este evento es igual a la probabilidad de que ocurra este evento. ¿Sí? Y acá no debería ser igual, sino debería ser, no debería ser aproximadamente igual, sino debería ser exactamente igual. ¿Ya? Ahora sí vienen las aproximaciones, porque lo que hago después es decir, lo que hemos dicho antes, que el logaritmo del sigma cuadrado lita lo podemos aproximar como el logaritmo del sigma cuadrado gorro más el coeficiente de saturación del modelo. Pero recuerden que he multiplicado por t a todo esto. Entonces, al multiplicar por t, me va a quedar simplemente t veces esto, más simplemente
el número de parámetros del modelo, ¿sí? Y por lo tanto, entonces me va a quedar, la probabilidad que ocurra este evento va a ser t veces el logaritmo del sigma cuadrado gorro, más c, que estoy colocando acá como cualquier c, en el caso del r cuadrado corregido, el c es 1, ¿sí? Por k sub 1, que era el número de parámetros en el modelo 1. Y acá, en el modelo 2, va a ser t por el logaritmo del sigma cuadrado gorro 2, más c, que en el caso del r cuadrado corregido es 1, por el número de parámetros en el módulo 2, pero en el módulo 2 es el número de parámetros de los x1 y el número de parámetros de los x2, que son k sub 2, ¿ok? Obviamente lo que va a ocurrir acá entonces es que el k sub 1 se me va a ir con el k sub 1 y me va a quedar entonces que escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, utilizando el criterio de selección de el cuadrado corregido, va a ser lo mismo que escoger el modelo cuando esta expresión sea menor que esta expresión. Pero la probabilidad de que este evento ocurra, condicional que el modelo 1 es el correcto, va a ser lo mismo que ahora llevo el t logaritmo sigma cuadrado gorro al otro lado y este k ya había desaparecido, y por lo tanto me queda t veces logaritmo sigma cuadrado gorro 1 menos t veces logaritmo sigma cuadrado gorro 2, que es simplemente este w sub t, que es esta variable aleatoria, que es w sub t. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, la probabilidad de escoger el módulo 1, si el módulo 1 es el correcto, es igual a la probabilidad que esta variable aleatoria, w sub t, sea menor que c veces k sub 2. Y cuando t va a infinito, este w sub t converge en distribución a una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. Y por lo tanto, entonces, la probabilidad de escoger el módulo 1, si el módulo 1 es el módulo correcto, es lo mismo que la probabilidad que la realización de una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad sea menor que c veces k sub 2, donde en el caso del cuadrado corregido, c es igual a 1. ¿Me siguen? Y por lo tanto, si usted tiene una distribución chi cuadrado, si se imagina un poco como la distribución chi cuadrado, es una variable aleatoria no negativa, que parte en 0, tiene una joroba, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo de la distribución, tiene la cola ancha, tiene la cola más angosta en el lado derecho de la distribución, y por lo tanto, si por ejemplo ustedes tienen, yo qué sé, que k sub 2 son 3 parámetros, entonces tienen que decir, ¿cuál es la probabilidad que una chi cuadrado con 3 grados de libertad me entregue un valor que sea menor que 3? Y entonces va a ser toda el área que es menor que 3 en una distribución chi cuadrado, ¿sí? Toda el área que está a la izquierda. Pero el área que está a la derecha es distinta de 0, porque la chi cuadrado está definida, tiene el dominio hasta el infinito. Y por lo tanto, la probabilidad de escoger el módulo 1 va a ser igual a la probabilidad que una chi cuadrado me entregue una realización que sea menor que, en este caso, k sub 2. ¿Sí? Pero eso no es 1. ¿Están de acuerdo? Porque el área, aunque sea chica, el área a la derecha, es distinta de 0. Y por lo tanto, entonces, el criterio basado en el cuadrado corregido no es un criterio consistente de selección de modelos. ¿Estamos de acuerdo? Pedro, Eduardo, Jorge, que son mi audiencia fiel. ¿Ok? Bien. Muy bien. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces ahora lo que hemos hecho es demostrar que el R cuadrado corregido no puede ser un criterio consistente de selección de modelos. Como tampoco era un criterio consistente de selección de modelos escoger el modelo 1 si es que no rechazamos la nula que los beta 2 son 0. Y lo que hemos demostrado acá es que para cualquier valor de C, para una función de penalización de este tipo, porque recuerden que es una función de penalización, ¿por qué? Porque a medida que aumentamos regresores, este término va cayendo, pero este término va aumentando. Entonces, cualquier función de penalización que penalice el coeficiente de saturación con una constante positiva, va a ser un criterio inconsistente de selección de modelos. Y por lo tanto, ahora, probablemente han escuchado hablar del criterio de Akaike. El criterio de Akaike es un criterio que goza de mucha popularidad, tiene un publicista muy bueno, porque es muy famoso este criterio y lo utiliza mucha gente. Y lo que vamos a hacer es demostrar que en los modelos lineales, con test de hipótesis lineal y demás cosas, el criterio de Akaike tampoco es un criterio consistente de selección de modelos. Por lo tanto, utilizar el criterio de información de Akaike tampoco va a ser consistente. ¿Ok? Nuevamente, el criterio de información de Akaike, por si no lo conocían, adopta esta forma, donde esta L es la log likelihood. Entonces, el valor de la función de verosimilitud evaluada en el máximo del modelo. Entonces, si tenemos el modelo 1, estimamos el modelo por máxima verosimilitud, evaluamos la log likelihood de ese modelo y obtenemos el L sub 1, digamos, que sería la log likelihood del modelo 1. K sub 1 sería el número de parámetros estimados en el modelo 1 y T es el tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, la idea es que
el criterio de información de acá y que me dice, escoja el modelo que le entregue un valor de esta cosa que sea lo más chica posible. Entonces trata de minimizar esta expresión. Vean que el criterio tiene como primera función el L y tiene un negativo acá. Entonces, a medida que la likelihood va aumentando, ¿sí? El acaique es una función decreciente de la likelihood y por lo tanto por eso es que queremos hacer lo más chica posible la likelihood, o perdón, el acaique. Porque el modelo que tenga una likelihood mayor va a tener una acaique menor por ese lado. Y por eso es que estamos tratando de minimizar el criterio de información de acaique, porque nos está mejorando, entre comillas, el ajuste, o nos está dando más cuenta de la varianza de la variable Y, entre comillas. ¿Ok? Y por otro lado, queremos penalizar el meter ruido, el meter variables innecesarias. Entonces, por un lado, sabemos que meter más variables aumenta la log likelihood, pero por otro lado, nos quita grados de libertad o nos aumenta el coeficiente de saturación. Y por lo tanto, penalizamos el coeficiente de saturación. Otra vez, demuestren en la casa con calma si es que los usos normales y el modelo es un modelo de regresión lineal, entonces escoger el modelo que minimiza el criterio de información de acaique va a ser aproximadamente igual a escoger el modelo que minimice esta expresión de acá. Ok, acá obviamente en la log likelihood van a haber otras cosas que van a ser constantes que no dependen del modelo en particular. Entonces, si tenemos exactamente la misma variable dependiente, el modelo 1 y el modelo 2 van a tener las mismas constantes y por lo tanto no van a afectar a la caique. Pero lo que sí va a afectar a la caique va a ser la varianza de cada modelo. Entonces, demuestren en la casa con calma que escoger el modelo que minimiza el criterio de la caique bajo un modelo normal con regresiones, perdón, un modelo normal, ¿sí? Va a darnos esta expresión para la caique. Modelo lineal con errores que son normales, ¿ok? Por lo tanto, entonces, como ya hemos demostrado, lo que va a ocurrir acá es que el criterio de información de acaique, minimizar el criterio de información de acaique, va a ser aproximadamente igual a escoger el criterio que minimice esta expresión de acá. Pero esta expresión de acá es exactamente igual a la que hemos demostrado acá, solamente que con C igual 2 en lugar de C igual 1. Y hemos visto que cualquier criterio con un C constante positivo va a ser un criterio inconsistente. Lo que ocurría es que, por ejemplo, ahora quiero que cierren los ojos un minuto y se imaginen cómo era este chi cuadrado con K sub 2 grados de libertad que tenía su jorobita, ¿no es cierto?, fuerte al lado izquierdo. Y digamos que los grados de libertad eran 3. Entonces, en el cuadrado corregido es la probabilidad que una chi cuadrado con 3 grados de libertad adopte un valor menor que 3, porque el C era 1. Si es que el C es 2, que es justamente lo que ocurre en el criterio de información de acaique, entonces lo que estamos diciendo es que la probabilidad de escoger el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, va a ser igual a la probabilidad que una chi cuadrado con 3 grados de libertad adopte valores menores que, en este caso, 6. Vean que ahora la probabilidad de no escoger el modelo 1 es más chica, pero tampoco es 1. ¿Por qué? Porque obviamente la distribución de la chi cuadrado sigue siendo no acotada hacia la derecha. Por lo tanto, la cola derecha, la probabilidad que una chi cuadrado con 3 grados de libertad adopte un valor mayor que 6, o 6 o mayor, es distinta de 0. Y por lo tanto, la probabilidad de que escoja el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, tampoco va a ser igual a 1. Este criterio va a ser un poco mejor, entre comillas, que escoger el cuadrado corregido, pero no va a ser un criterio consistente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora les voy a mostrar uno de los dos criterios típicamente utilizados. Hay otros que se llama criterio de... hay modificaciones de estos criterios, pero que siguen más o menos la misma lógica. Un criterio que sí es consistente es el criterio de información que se llama el criterio de información de Schwartz o el criterio de información bayesiano, también se lo llama. No sé si han escuchado hablar de este criterio. El criterio de información de Schwartz o el criterio de información bayesiano las siglas por las que se lo conoce es el criterio BIC, que no es la marca de lo que ustedes llaman el lápiz ¿cómo es? ¿Lápiz tinta? Lápiz pasta. La traducción a boliviano se llama punta bola, se llama en boliviano, o lapicera también. ¿Ya? Pero ya, ok, entonces el lápiz pasta, no es el lápiz pasta, viene por bayesiano o Bayesian, y IC viene por Information Criteria. ¿Ok? Entonces es el criterio de información bayesiano, o también se llama el criterio de información de Schwartz. ¿Ok? Bien. Y este criterio lo que hace es que vean que la primera parte es exactamente igual al criterio de información de acaique, pero en la segunda parte coloca el coeficiente de saturación como el acaique, pero en lugar de colocar una constante ahora, coloca
una variable que depende de t, es decir, que coloca el logaritmo de t, es decir, algo que está creciendo con t. ¿Ya? Entonces, si t va a infinito, logaritmo de t también va a infinito. Entonces, la penalidad acá está creciendo con t. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es que el criterio lo que va a hacer es simplemente, si es que otra vez tenemos un modelo lineal, las hipótesis lineal, etcétera, y los usos normales, entonces el criterio de información bayesiano, escoger el criterio que minimice el criterio de información bayesiano, va a ser lo mismo, aproximadamente igual, que el criterio que minimice esta expresión de acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, como ven ahora, lo que ha ocurrido es que la constante que antes era 2 en el criterio de información de Akaike, o que era igual a 1 cuando maximizamos el R cuadrado corregido, acá no es una constante, sino que depende de t. ¿Ok? Entonces, una cosa que debemos que tomar en cuenta es la siguiente, que tenemos que, si es que el modelo 1 es el modelo correcto, el test de razón de verosimilitud, este de acá, convergían a una variable W sub t, y esta variable W sub t se distribuía como una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad. ¿Sí? Ahora, como bajo el modelo 1, si el modelo 1 es el correcto, lo que va a ocurrir entonces es que W sub t converge una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad, y si dividimos una variable aleatoria que tiene una distribución, ¿ya? La dividimos por algo que cuando t va a infinito diverge. Entonces, como esto está divergiendo y esto converge en distribución a algo que converge en distribución a algo sobre algo que diverge, va a converger en probabilidad a cero. ¿Me siguen? O lo que es lo mismo, si es que volvemos a la demostración que habíamos hecho antes, si es que hacemos que este c que está acá tiende a infinito, estamos diciendo cuál es la probabilidad que una variable aleatoria que tiene una distribución chi cuadrado nos entregue un valor que sea menor que infinito. Y obviamente la probabilidad que eso ocurra tiende a 1. Perdón, la pregunta que nos hace Jorge es ¿por qué esta expresión de acá es esto? Y en realidad no es esto. Esta expresión de acá, si es que el modelo es lineal y los U son normales, la log likelihood con normalidad y con U son normales va a converger a algo que va a ser una constante más esto. Y esa constante no difiere entre modelos, si es que los dos modelos son iguales. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos el mismo número, si es que la variable dependiente en los dos modelos es igual. Entonces, si tenemos la misma variable dependiente, el mismo número de observaciones, entonces la log likelihood del modelo 1 y la log likelihood del modelo 2 van a ser funciones que van a depender de una constante que es igual en el modelo 1 y en el modelo 2, más este término de acá. Justamente lo que les he pedido que muestren. ¿Ok? Lo que les pido es que demuestren eso justamente en este tipo de contexto. Que yo puedo decir que escoger el modelo que minimiza el criterio de Akaike va a ser lo mismo que escoger el modelo que minimiza esta expresión de acá. Porque va a ser el criterio de información de Akaike, va a ser una constante más algo, pero esa constante es común entre modelos. Entonces, cuando yo compare modelo 1 con modelo 2, como la constante es igual, esa parte no va a ser la fuente de discrepancia. La fuente de discrepancia va a estar dada por este término y obviamente por este término de acá también. ¿Ok? Bien. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si el modelo 1 es el modelo correcto, lo que ocurre entonces es que la probabilidad de escoger el modelo 1, a medida que t va a infinito, va a converger a 1. ¿Por qué? Porque esta expresión va a converger a 0, entonces ¿cuál es la probabilidad de que 0 sea menor que k sub 2, donde k sub 2 es el número de parámetros que tiene el modelo 2 adicional al modelo 1? La probabilidad que 0 sea menor que una constante positiva tiende a 1, obviamente es 1, y por lo tanto entonces el modelo 1 va a ser escogido con probabilidad 1 si es que el modelo 1 es el correcto. Pero esa es solo parte de la historia. Vean que acá ni siquiera hemos tenido que evaluar qué ocurre cuando el modelo 2 es el correcto, porque ya hemos mostrado que aun cuando el modelo 1 es el correcto, todos los criterios anteriores al criterio de información de Schwartz no eran consistentes. Ahora hemos demostrado que si el modelo 1 es el correcto, entonces el criterio de Schwartz es consistente para escoger el modelo 1. Pero nos falta ahora averiguar qué ocurre si el modelo 2 es el correcto. Y si el modelo 2 es el correcto, entonces hay una diferencia fundamental. Vean que si el modelo 2 es el correcto, vean que esta variable W sub t converge en distribución a una chi cuadrado con k sub 2 grados de libertad solamente bajo la hipótesis nula que el modelo 1 es el modelo correcto. Pero si el modelo 1 no es el modelo correcto, es decir, si beta 2 no es 0,
quiere decir que la diferencia entre sigma cuadrado gorro 1 y sigma cuadrado gorro 2 no va a ser estadísticamente igual a 0, porque el beta 2 no es 0. Y por lo tanto, si el beta 2 no es 0, quiere decir que con probabilidad 1, a medida que la muestra aumenta, esta cosa acá va a ser siempre mayor que esto, menor que esta de acá, perdón. ¿Por qué? Porque obviamente el modelo más chico va a tener varianza más grande. ¿Sí? Varianza de los errores más grande. Aunque el modelo más chico sea el correcto o el incorrecto, esto siempre va a ser mayor o igual que esto. Lo que estamos tratando de evaluar cuando hacemos un test como este es tratar de evaluar si es que esto es estadísticamente distinto de esto. Cuando el modelo 1 es el correcto. Pero cuando el modelo 2 es el correcto, esto va a tender a ser siempre mayor que esto, por definición. Y como esto es siempre mayor que esto menos esto va a ser un número que va a ser positivo. T multiplicado por un número positivo, cuando t va a infinito, ¿a dónde va a ir? A infinito. Por lo tanto, W sub t bajo el modelo 2 no converge un h cuadrado con k sub 2 grados de libertad, sino diverge a infinito. T, por esta expresión, diverge infinito si el modelo 2 es el correcto. Y t, multiplicado por esta expresión, converge un h cuadrado si el modelo 1 es el modelo correcto. ¿Ok? Eso es fundamental que recordemos. Por lo tanto, entonces, ahora, si el modelo 2 es el correcto, W sub t diverge infinito. Y ahora está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Que era la expresión que tenía antes acá. ¿Sí? Voy a pasar a dividir el logaritmo de t. Pero ahora, ¿qué ocurre? W sub t diverge infinito. Y logaritmo de W sub t, o perdón, y logaritmo de t, ¿diverge o no diverge infinito? Si t va a infinito, logaritmo de infinito, ¿va a infinito o no? ¿Logaritmo de t no va a infinito? ¿Cuándo t va a infinito? Sí va a infinito. Recuerden que el logaritmo es una función monotónica, pero logaritmo de infinito, infinito. Y por lo tanto, el denominador también va a infinito. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hacia dónde va la razón de las dos cosas? La razón de las dos cosas va a ir hacia dónde se diverja más rápido. Por ejemplo, si ustedes tienen una función que es cuadrática en el numerador y es cuadrática en el denominador, entonces esa función va a converger hacia los coeficientes asociados a los cuadrados, porque están los dos divergiendo a la misma velocidad. Y por lo tanto la razón va a converger a algo. Si el numerador diverge más lento que el denominador, si el denominador explota más rápido que el denominador, entonces la razón va a converger a cero. ¿Por qué? Porque el numerador diverge, pero el denominador diverge más rápido. Por lo tanto, como el diverge más rápido, cualquier cosa dividido entre algo que va a infinito más rápido va a converger a cero. Pero si es que el numerador diverge más rápido que el denominador, va a ganar el numerador y por lo tanto va a diverger. Y esto es lo que ocurre acá. ¿Por qué? Porque el numerador diverge a velocidad omicron t a la menos 1. ¿Sí? El numerador está divergiendo a esta velocidad, lineal. Y el denominador diverge a velocidad con logaritmo de t. El logaritmo de t es una función monotónica, pero que me achata la función lineal, la vuelve más plana, diverge más lento. Y por lo tanto, entonces, numerador sobre denominador diverge. Y entonces, cuando haga esto, vean, si el modelo 2 es el modelo correcto, ¿cuál es la probabilidad de escoger el modelo 2? Bueno, yo escojo el modelo 2 si se cumple ahora al revés. Recuerden que yo escojo el modelo con criterio de información más chico. Entonces, yo voy a escoger el modelo 2 si el criterio de información del modelo 2 es menor que el criterio de información del modelo 1. ¿De acuerdo? Y en este caso, entonces, lo que va a ocurrir es que todo lo que he hecho acá lo tengo que hacer con desigualdad al otro lado. Y por lo tanto me va a dar todo al otro lado. La W sub t sobre el logaritmo de t va a ser mayor que k. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora yo sé que esta expresión de acá diverge. Y por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que algo que diverge sea mayor que algo que es una constante? Yo sé, que infinito sea mayor que 8. ¿Cuál es la probabilidad que el evento que infinito sea mayor que 8? La probabilidad que ese evento ocurra es 1. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, esta probabilidad tiende a 1 a medida que t va a infinito.
Y por lo tanto, entonces, acabo de demostrar que si el modelo 1 es el modelo correcto y utilizo el criterio de información bayesiano, es decir, escojo el modelo 1, si me da que el criterio de información bayesiano, el modelo 1, es menor que el criterio de información bayesiano, el modelo 2, si el modelo 1 es el correcto, que este evento ocurra, va a ocurrir con probabilidad 1 si el modelo 1 es el correcto. Y a su vez, si el modelo 2 es el correcto, entonces va a ocurrir con probabilidad 1 que esto va a ocurrir. Y por lo tanto, entonces, el criterio de información bayesiano va a ser un criterio de información consistente. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podría ser? Bueno, hay otro criterio que personalmente me gusta más, que se llama el criterio de información de Hannan-Quinn. El criterio de información de Hannan-Quinn lo que hace es, vean, es un amigo que trata de meterse entre el criterio de información de Akaike, y por eso que vean que acá la penalidad tiene un 2, ¿sí? Y a su vez tiene una función de t que diverge con t, pero diverge a una velocidad aún menor a la que diverge el logaritmo de t. Entonces, el logaritmo de t diverge, logaritmo del logaritmo de t también diverge, pero diverge más lento. ¿Ya? Y por lo tanto, hagan ustedes lo mismo que han hecho acá, demuestren que el criterio de información de Hannan-Quinn también es un criterio de información consistente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ok? Bien. Una cosa importante en este tipo de cosas es que el criterio de información de Hannan-Quinn, como penaliza un poco menos fuertemente esta parte de acá que el criterio de información de Schwartz, ¿sí? El criterio de información de Schwartz penaliza de esta manera, el criterio de información de Hannan-Quinn la penaliza pero un poquito menos. Entonces, como ven acá, dependiendo de si tiene una muestra relativamente chica, lo que va a ocurrir es que el criterio de información de Hannan-Quinn va a penalizar un poco más que el criterio de información de Akaike, y va a penalizar menos que el criterio de información de Schwartz a la pérdida de grados de libertad. ¿Y por qué? ¿Y por qué me gusta este criterio de información? Porque recuerden que entre omitir una variable relevante e incluir una variable irrelevante, es preferible incluir una variable irrelevante. Y por lo tanto, como el criterio de información de Hannan-Quinn penaliza un poquito menos esta parte de acá, es menos probable que yo castigue demasiado esta parte de aquí y yo escoja un modelo más chico. Entonces, si me preguntan, esta pregunta la he hecho varias veces y siempre me olvido la respuesta que me entregan. A ver, déjenme ver si me acuerdo. A ver, cuando ustedes salen con un compañero, un amigo, y este amigo siempre, el momento de pagar, siempre se hace loco y no paga. Siempre se olvida la billetera y yo qué sé, aunque tenga la plata, ¿no es cierto? Y siempre, yo qué sé, es el que ahorra más, siempre gasta menos, etcétera. ¿Qué nombre le dan ustedes en chileno a ese tipo de personas? ¿Cómo las llaman? ¿Qué dicen que es? Amarrete, sí, pero amarrete, mano de guagua, eso no lo conocía, tacaño, ese término, mejor lo dejamos, Pedro. Volantín de cuero, ese no lo conocía. ¿Y por qué será volantín de cuero? No sé. Ok, no sé. ¿Y por qué se dice volantín de cuero? Bueno, ok. Pero no, ninguno de esos, el que yo, he escuchado los otros términos, volantín de cuero es nuevo, pero no lo conocía. Pero el que sí conocí, a ver, déjenme ver si es que lo recuerdo, es eh, nunca se raja, no. Ya, pero no es esto. En este caso tal vez es otra cosa. Es como le dicen, apretado le dicen. ¿Está bien? ¿Apretado? Es alguien que es apretado. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Es correcto eso? Apretado. Ok, entonces. El criterio de información si lo quieren ver así, el criterio de información de Schwartz es apretado. ¿Ya? Es apretado, es amarrete. Es de esos que va a preferir modelos, va a penalizar mucho esta parte de acá, y al penalizar mucho esta parte de acá, entonces va a preferir escoger modelos más chicos. El criterio de información de Hannan-Quinn es un poco menos apretado. El criterio de información de Akaike paga todas las cuentas. Y por tanto, el criterio de información de Akaike tiende a escoger modelos más grandes. Y además sabemos que inconsistentemente, ¿no es cierto? ¿Ya? El criterio de información de Schwartz es un criterio más apretado que el criterio de información de Hannan-Quinn, y los dos son criterios consistentes. Eso quiere decir que asintóticamente, cuando la muestra sea relativamente grande, los dos debiesen escoger los mismos modelos. Pero, como estamos con muestras finitas, yo tiendo a preferir el criterio de información de Hannan-Quinn porque el costo de omitir una variable relevante es siempre algo mayor
que el costo de incluir una variable irrelevante. Y por lo tanto, entonces, aunque los dos son criterios consistentes, como la penalidad a incluir variables es mayor en el criterio de información de Schwartz que en el de Hannan-Quinn, yo prefiero generalmente el de Hannan-Quinn. ¿Ok? Bien. Déjenme entonces ahora tratar de especializar esto para el caso en que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Lo que deberían hacer ustedes cuando, por ejemplo, en la tarea, les digo, les entrego una serie de tiempo y les digo, bueno, supongan que este proceso es de lente estacionario, encuentren el arma PQ que mejor caracterice esta serie. Entonces ustedes obviamente no conocen ni el P ni el Q, lo que tienen que hacer entonces es que ustedes tienen que intentar encontrar el P y el Q que mejor caracterizan esta serie. Una manera de hacerlo sería utilizar este criterio, este criterio de selección de modelos, que se llama el criterio de Hannan-Risanen, ¿ya? No sé si han escuchado hablar de Hannan-Risanen. ¿Alguien? No, Julián. No, Isidora. Tampoco. Ya. Entonces, ¿qué han hecho en métodos cuantitativos 3? Bueno, no quiero preguntar. Ya, ok. Vamos entonces con este. Entonces, la idea es que vamos a utilizar este es un criterio automático de selección de modelos con el cual lo que vamos a tratar de hacer es escoger entre distintos tipos de modelos. ¿Ok? Vamos a partir con lo que hemos discutido antes. Si tenemos un modelo que es débilmente estacionario, sabemos que tiene una representación MA infinito. ¿De acuerdo? Y por el teorema de representación de Wolf, sabemos que existe un P y un Q que caracterizan a ese tipo de procesos. ¿Ok? Sabemos a su vez que estimar procesos autorregresivos es obviamente un paseo en el parque, mientras que estimar modelos MA y estimar modelos ARMA es bastante más complejo computacionalmente que estimar procesos autorregresivos. Por lo tanto, entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Hannan-Risanen nos dice básicamente lo siguiente. Nos dice, mire, partan estimando un proceso autorregresivo de orden J, donde el J sea un número lo suficientemente grande como para que ustedes garanticen que los residuos que salen de ese proceso parezcan ser ruido blanco. Entonces ustedes hacen un test de ruido blanco para esos residuos, por ejemplo, utilizando el test Q del Unibox, donde evalúan que todas las autocorrelaciones de los residuos, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, todas son iguales a cero. ¿Ya? O si quieren hacen las autocorrelaciones parciales y las autocorrelaciones simples del residuo que resulta de esta regresión ARJ, y todas las autocorrelaciones y todas las autocorrelaciones parciales le salen que no son estadísticamente distintas de cero. Lo que necesitan entonces es coger un J lo suficientemente grande para garantizar, entre comillas, que con ese J están aproximando razonablemente bien este proceso. Ustedes me dirán, ¿pero qué ocurre con un proceso que es, por ejemplo, un MA? Y el MA es invertible. Yo sé que si el MA es invertible, el proceso autorregresivo equivalente es un proceso autorregresivo de orden infinito. Entonces no va a existir un J, sino J tendiendo infinito, que va a aproximar este proceso. Pero como hemos discutido antes, si el proceso es invertible, quiere decir que, por ejemplo, en un MA1, la raíz del coeficiente del MA no debería ser igual a 1, porque si no, no sería invertible. Y por lo tanto, si es que es un proceso que es invertible, quiere decir que lo que va a ocurrir es que el componente autorregresivo va a tender a decaer geométricamente, va a caer muy rápidamente. Y por lo tanto, yo puedo aproximar un proceso MA con un proceso autorregresivo relativamente grande. A veces un AR4, AR8, AR12 es suficiente para aproximar razonablemente bien un MA. Obviamente, no quiere decir que estoy estimando un MA. ¿Me siguen? Por ejemplo, un MA1 es simplemente un MA1. Yo estimo un MA1 con un parámetro. Yo puedo aproximar un MA1 como si fuese un AR8, por decir algo. Y me va a dar cosas que van a ser equivalentes a las de un MA1, aproximadamente equivalentes a un MA1. No voy a perder información describiendo las características dinámicas de la serie. Obviamente la estimación va a ser menos eficiente, porque estoy estimando 8 parámetros en lugar de estimar solo uno. Y el verdadero proceso es un MA1. Pero si yo no sé cuál es el proceso MA, y la raíz, y no tengo ninguna raíz igual a 1, y por lo tanto el proceso es invertible, entonces yo voy a poder aproximar cualquier proceso MA o cualquier proceso ARMA simplemente por un proceso autorregresivo lo suficientemente grande. Entonces esa es la idea detrás de esto. Estiman un proceso lo suficientemente grande, garantizan que los residuos son ruido blanco, y luego de haber hecho eso, entonces, llaman U o lita a los residuos de este modelo autorregresivo grande que sería su regresión auxiliar, llámenla.
¿Ok? Una vez que han hecho eso, entonces guardan sus U-bolitas en algún lugar. La tienen ahí, los U-bolitas. Y lo que van haciendo entonces es van estimando distintas combinaciones de modelos. Por ejemplo, un modelo autorregresivo puro, entonces sería un AR1, entonces estiman YT contra una constante y simplemente YT menos 1. Estiman ese modelo y calculan el criterio de información. Entonces, por ejemplo, calculan el criterio de información de Hannan-Quinn. Calculan el criterio de información de ese modelo. Después estiman un modelo AR2. Entonces, en el AR2 simplemente se debe relacionar YT contra YT menos 1 y YT menos 2. Calculan eso y obtienen el criterio de información de acá. Y así para todos los modelos autorregresivos. Ahora supongan que quieren ver qué ocurre cuando estiman un MA. Y obviamente con un MA ustedes saben que es relativamente complicado estimar el MA. Ustedes podrían hacer simplemente eso, estimar el MA, calculan la log likelihood del modelo MA y estiman y evalúan, en lugar de hacer esto de aquí, calculan la log likelihood del modelo autorregresivo, del MA, de lo que fuera, y evalúan en esta expresión, y minimizan esta expresión. ¿Sí? En el caso en que están haciendo OLS y el modelo es lineal, entonces colapsan en esto. Pero si tuviesen un modelo MA, eso no colapsa en esto. ¿Ok? Y por lo tanto tendrían que evaluar esta expresión de acá. Entonces podrían hacer eso, estimar un MA y evaluar el MA, estimar un ARMA y evaluar el ARMA. Pero ya sabemos que estimar modelos ARMA es costoso, es complicado computacionalmente y difícil. Entonces lo que podrían hacer ahora es un pequeño truco. Y el pequeño truco es simplemente que ahora, por ejemplo, para estimar un ARMA 2,1, lo que hacen es que regresionan Y contra una constante, el primer residuo de YT-1, el segundo rezago, ¿sí? Y además colocan en su regresión como regresor, ahora, el U-bolita de la regresión auxiliar que tenían antes. Y ahora estiman un OS. Obviamente este estimador de este θ1 no va a ser el estimador que resultaría de estimar el ARMA directamente, porque ustedes han tenido pérdida de eficiencia al hacer esto. Pero la gracia es que este va a ser un criterio consistente de calcular el criterio de información. Y por lo tanto, entonces, ustedes podrían calcular el ARMA 8,5 simplemente colocando 8 rezagos de Y y 5 rezagos de los U-bolitas que sacaron en su regresión auxiliar. Importante, crucial, crucialísimo, no solo importante, es que para que ustedes puedan comparar criterios de información entre distintos modelos, ustedes requieren siempre que todos los modelos tengan exactamente la misma variable dependiente. Y la misma variable dependiente no quiere decir que todos los modelos escogen, por ejemplo, a la inflación, sino que tienen que tener exactamente las mismas observaciones de la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren evaluar un AR3 contra un AR1, ustedes saben que ustedes podrían estimar el AR3 regresionando Y contra 3 rezagos de YT-1, y por lo tanto van a perder 3 observaciones, la observación 1, la 2 y la 3, para hacer su OLS. ¿De acuerdo? Y para estimar un AR1, solo necesitan perder la observación 1. Pero para hacer comparables los criterios de información, tienen que tener las mismas observaciones en la variable dependiente. Y por lo tanto, cuando estimen el modelo AR1, también tienen que estimarlo perdiendo los 3 mismos datos que han perdido al estimar el AR3. Y por lo tanto, si quieren, por ejemplo, estimar un ARMA, yo qué sé, el máximo ARMA que van a estimar es un ARMA 825, tienen que perder los 8 mismos datos en todos los modelos. ¿Sí? Las mismas primeras 8 observaciones. Aunque hubiesen podido estimar el modelo, yo que sé, un AR3, lo hubiesen podido estimar contando con más datos. No pueden hacerlo para comparar modelos porque requieren que la variable dependiente sea la misma, porque si no es la misma variable dependiente, esto no va a colapsar en esto, etc. Necesitan que el T de todos los modelos sea el mismo número de observaciones, para poder hacer comparables estos. ¿Ok? Y entonces, lo que nos propone Hannan-Rissanen es básicamente, ustedes primero estiman el modelo auxiliar, guarden el gorrito. Al estimar el modelo auxiliar, ya van a perder datos. Por ejemplo, van a perder, si hacen que el máximo modelo que estiman es un AR12, por decir algo, ya van a perder 12 observaciones de Y para estimar este modelo. Y por lo tanto, su su bolita, va a partir desde la observación 13. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque no tienen el bolita a la observación 12 porque han perdido datos al estimar esto. Después de eso, si van a estimar ARMAs, van a tener que perder más datos por el número máximo de P. No van a perder datos por los Qs, porque son rezagos de esto, ¿no es cierto? Pero sí van a tener que perder datos de P. ¿Ok? Y entonces lo que nos dice esto es que estimen todas las posibles combinaciones de modelos de P y Q
y después de estimar todas las posibles combinaciones, evalúen el criterio de información y escojan el modelo que minimice el criterio de información. Y quédense con aquel modelo que minimice el criterio, y después de eso, obviamente, después pueden ir a estimar ese modelo mejor, ¿no es cierto? Ya no perdiendo los datos, sino, por ejemplo, se quedan con que el modelo predilecto para ustedes es un ARMA 1-2, entonces, en lugar de estimar el modelo AR12 acá y perder 12 datos, y después estimar modelos ARMA 8-25 y perder 8 datos más, entonces, lo que hace es que se quedan simplemente estimando ahora con toda su muestra ese modelo que tenían acá. Obviamente, este criterio requiere de invertibilidad y requiere que esto funcione, que no hayamos perdido demasiada estructura y demasiados datos al hacer esto. La manera más robusta de hacer esto es simplemente a la bruta evaluar la log likelihood y evaluar el criterio de información de acá y que para distintos tipos de modelos acá. Recuerden que en todos los casos igual, que el T tiene que ser igual, ¿ok? Y el Q para el MA, ¿cuál sería? Justamente lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es que acá, por ejemplo, para un ARMA 2-3 contra un ARMA 3-1, lo que hacen es estiman, el ARMA 2-3 sería Y, constante, ARMA 2-3 sería dos rezagos de acá, y meten como regresores, y hacen OLS, a los tres residuos del U-olita del modelo auxiliar que han estimado primero. Y ese modelo auxiliar ya lo tienen, ¿no es cierto? Y por lo tanto los U-olitas que les he pedido que los guarden y no los voten, los tienen ahí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tienen que estimar, comparar un ARMA 1-2 contra un ARMA 3-1, entonces colocan un rezago acá y tres rezagos de los U-olitas, y estiman este modelo por OLS, obtienen el sigma cuadrado gorrito, y con ese sigma cuadrado gorrito hacen este cálculo de acá. Y después estiman el otro modelo, y con el otro modelo hacen lo mismo, y calculan el criterio de información, y así sucesivamente. ¿Ok? Sebastián, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer ahora en la tarea. ¿Ya? Y por si acaso alguien me preguntó qué podían hacer para la tarea, obviamente lo que pido en la tarea es que esto lo programen, ¿no es cierto? Entonces no quiero que me vengan con simplemente resultados de, ojalá, el peor de los softwares hechos en la vida, que es Stata, o alguien un poquito peor que es Evius, o un poquito mejor que es Evius, pero igual no, yo quiero que ustedes hagan esto por ustedes mismos, que programen este algoritmo, que programen Newton-Raphson, que estimen estos modelos, etc. Todo esto lo tienen que programar ustedes. No quiero que lo programen en Stata, no, porque en Stata ustedes van a tener que, ustedes van a utilizar el comando para hacer un OLS o para hacer máxima velocidad, y Stata es un desastre para esas cosas. Quiero que ustedes tengan que escribir la likelihood, tengan que utilizar Newton-Raphson o variantes de Newton-Raphson, y ustedes tengan que hacer la optimización. ¿Ok? Porque programar en Stata es simplemente programar el loop para que Stata utilice el comando. Yo desconfío del comando. De hecho, Stata hace mal casi todo. Si ustedes le piden que haga algo por máxima velocidad o cuasi máxima velocidad, lo que hace típicamente Stata, por ejemplo, es que asume siempre que ustedes son unos hachas, dioses y lo que fuera, y asume que se cumple esta condición. Que el negativo del hessiano es igual a gradiente transpuesto, y la matriz de varianza y covarianza que utiliza ni siquiera es esta de acá, porque obviamente Stata no sabe sacar segundas derivadas o no le gusta, entonces lo que va a hacer es simplemente aproximar como inverso de gradiente y gradiente transpuesto. ¿Y cómo saca el gradiente? Lo saca numéricamente. Y un gradiente numérico es típicamente inservible más allá del tercer decimal. ¿Ok? Entonces quiero que ustedes hagan esto por el lado correcto, y por el lado correcto es que ustedes no sean lo que son lamentablemente todos los chicos de pregrado, que es la pregunta más típica de los chicos de pregrado en su curso de pregrado, en sus cursos de pregrado es ¿cuál es el comando de Stata? Que yo honestamente cuando alguien me hace esa pregunta yo tengo muchas ganas de, de, de hacer algo que no debiera, y por lo tanto obviamente no lo hago, pero lo pienso, porque obviamente la persona que está diciendo eso simplemente me rindo a intentar entender el problema. Lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo resolver el problema. Y por lo tanto, ustedes tienen que hacer esto de cero. ¿Ok? ¿Estamos, Sebastián? Entonces, no programen en nada, programen en MATLAB, en Python, en lo que ustedes quieran. Gauss. Y el OLS, ustedes lo programan como un comando particular de ustedes. Ni siquiera utilicen el comando que tiene, o la función que tiene Stata o la función que tiene Gauss para sacar eso. Y las varianzas ustedes las calculan como haciendo un programa para eso, un procedimiento para eso. Y la likelihood ustedes la escriban, la deriven, y ustedes sacan condiciones iniciales, hacen Newton-Raphson, etcétera, etcétera. Quiero que hagan todo ustedes mismos. ¿Ok?
Y el Monte Carlo y todas esas cosas que les estoy pidiendo en la tarea, también quiero que lo hagan ustedes programando. ¿Bien? Nada de un software que utilice algún comando. Entonces, Sebastián, estamos de acuerdo en que lo que le estoy pidiendo es distinto a programar en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Porque el programar que ustedes me están diciendo es yo sé manejar matrices, o yo sé, luego de que Stata me ha sacado los coeficientes, yo almacenar los criterios de información. Es muy distinto a yo obtener los estimadores, entendiendo cómo lo tengo que hacer, y calcular los criterios. ¿Sí? ¿Ok? Bien, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por eso es que las tareas son tareas que les demandan tiempo, pero yo creo que son herramientas cruciales para ustedes dominar el contenido del curso, porque van a realmente entender todo lo que hemos hecho acá de un modo abstracto, ustedes van a tener que hacerlo de cero. Y hacerlo de cero es la manera en que uno sabe que ha entendido lo que le han dicho. Lo que hemos presentado de un modo abstracto, ustedes tienen que poder operacionalizarlo y no llevarlo un comando que algún computín en alguna parte se imaginó, sino que ustedes tienen que traducir lo que en teoría tienen que hacer a hacerlo efectivamente y demostrar que saben hacerlo efectivamente, que entienden de dónde sale cada cosa. Y esa es la diferencia entre un usuario y alguien que va a ser capaz después de crear ciencia, ¿no es cierto? Un usuario de herramientas versus un creador de herramientas. Es alguien que entiende no solo para qué sirven y cómo funcionan, sino cómo se hacen y cómo se desarrollan. Y esa yo creo que es la labor que nos diferencia de los chicos de pregrado, de las otras maestrías o de la gente que hace cursos de guitarra, ¿no? Los cursos son cursos donde lo que hacemos es desarrollar herramientas y entender herramientas, madurar herramientas, dominar herramientas y aplicar herramientas después. No aplicamos simplemente lo que los demás nos dicen, sino que entendemos de dónde sale lo que cada cosa que nos dice. Y esa es la diferencia en este programa. ¿Ok? Bien. Déjeme entonces simplemente terminar con una pequeña advertencia que suelo hacer. Y la pequeña advertencia que suelo hacer es que una cosa que muchas veces ocurre, y que gran parte de las veces ocurre, es que a veces la teoría económica suele ser relativamente vaga respecto a las relaciones que existen entre variables y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es operacionalizar algo. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo qué sé, estima la demanda de dinero y la teoría no es muy clara respecto a cuál es la especificación que debería utilizar, a cuáles son las variables que deberías incluir, deberían haber rezagos o no deberían haber rezagos, y aunque hubiesen rezagos, la demanda de dinero, por ejemplo, me dice que depende de una variable de escala, y la demanda de dinero también depende del costo de oportunidad de mantener dinero. ¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener dinero? La tasa de interés. Bueno, ¿cuál es la tasa de interés? Cuando yo tengo que estimar un modelo, yo tengo que definir cuál es la variable observacionalmente o la contraparte observacional a mi contraparte teórica. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Existe una tasa de interés? Si es que yo agarro Google y digo en clasificados, deme una serie de la tasa de interés, me llega una serie de la tasa de interés. No, ¿no es cierto? Cuando yo estimo modelos, lo que típicamente ocurre es que yo tengo que escoger entre distintos candidatos a variables. Algunos son teóricamente más razonables que otros, pero otros son teóricamente igual de justificables que otros. Entonces, por ejemplo, en un modelo de demanda de dinero, el costo de oportunidad de mantener dinero debería ser la tasa de interés de los papeles del Banco Central, o debería ser la tasa de deuda del sector bancario, debería ser la tasa de interés pasiva, debería ser la tasa de interés activa, no, tal vez la activa no tiene mucho sentido, pero ¿qué tipo de tasa de interés debería ser? Y si es la tasa de interés pasiva, debería ser del promedio del sistema financiero, debería ser del banco más grande, debería ser ¿de qué debería ser? Y si la variable escala, ¿cuál debería ser? ¿Debería ser el PIB? ¿Debería ser el consumo? ¿Debería ser el consumo privado? ¿Debería ser el consumo privado en bienes durables o no durables? Etcétera. Entonces, la teoría nos dice algo respecto a esto, pero no nos dice cuál es la contraparte muestral de la variable teórica. Y por lo tanto, lo que ocurre muchas veces es que, aunque nosotros tengamos las mejores intenciones, cuando estamos intentando estimar un modelo o estamos intentando testear una teoría, no tenemos una idea clara de cuál debiese ser la variable o las variables o la especificación con la cual trabajamos. Entonces, la práctica de teniendo una base de datos, intentar hacer búsqueda de especificaciones, es lo que muchas veces se llama data mining, data snooping, data grabbing o data fishing, que es simplemente esta actividad en la cual intentamos cazar o hacer actividad minera, en este caso, descubrir, o snooping, que sería como el fisgonear, etcétera,
o pescar, en el caso de phishing, ¿no es cierto?, entre especificaciones, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos en este caso es que intentamos hacer esto. Un problema que lamentablemente muchas veces ocurre cuando hacemos eso, es que lamentablemente caemos en un problema que es un problema que es un problema prevalente en la disciplina, y no solo en la disciplina, sino en otras disciplinas, y es que nosotros, lamentablemente, después, cuando nosotros reportamos resultados, no damos cuenta de la incertidumbre fruto de la búsqueda. La búsqueda, en definitiva, es algo que es normal. La teoría es imprecisa y necesitamos encontrar una contraparte muestral cuando la teoría no nos da una idea clara de cuál debiese ser la especificación o cuál debiesen ser las variables dentro de una especificación. Y por lo tanto lo que hacemos es buscamos entre especificaciones. Lo que lamentablemente ocurre muchas veces es que nosotros agarramos y decimos, bueno, tengo un modelo de demanda de dinero y a mí me gusta mucho la teoría cuantitativa pura del dinero. Y en la teoría cuantitativa pura del dinero, la velocidad de circulación es simplemente un ruido blanco y no la demanda de dinero no depende de la tasa de interés, por decirlo. Entonces lo que yo hago es, yo estimo un modelo en el que tengo una variable de escala y de variable de tasa de interés tengo los papeles del Banco Central, o tengo la tasa de interés pasiva del Banco Santander, o del Banco de Chile, o del sistema, o del promedio sistema financiero, o yo qué sé, o de la caja no sé cuál, o de la deuda de Falabella, o lo que fuera, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, tengo de bonos privados, o lo que sea. Y lo que hago es que corro, yo qué sé, 457 millones de regresiones, y lo que hago es que escojo la especificación o las especificaciones en las cuales no rechazo la hipótesis nula que la semi-expresividad de tasa de interés es igual a cero. Y por lo tanto yo digo, mi modelo demuestra que la teoría cuantitativa funciona perfectamente. O yo tengo un modelo en el que yo creo que, yo qué sé, los impuestos son distorsionadores o no son distorsionadores. Entonces lo que hago es escoger, como no me dicen qué impuestos, entonces yo agarro el IVA, el no sé qué, no sé qué, no sé qué, y dependiendo de todas estas cosas, puedo escoger entre distintas combinaciones de modelos y al final reporto, entre comillas, la que me gusta. Y si es que hago creer que he sido robusto en mi especificación, reporto 3 o 4 especificaciones en las que cambio marginalmente algo y mantengo los resultados. No estoy diciendo que sea eso lo que hacemos típicamente, pero estoy diciendo que eso lamentablemente puede ocurrir, que nosotros decimos, no, descartamos este modelo porque no funciona, esta cosa no, y me quedo con este tipo de especificación. Algunas veces seguramente el tipo de modelos que han escuchado hablar, algunas veces los papers presentan esto como si fuese algo bueno. Nosotros nos dicen, por ejemplo, dado limitaciones de espacio, solo presento los mejores modelos alternativos. Lo que eso quiere decir es que probablemente, dado que a priori no tenía idea de qué ocurría, le pedí a mi ayudante que corra 1000 regresiones y reporto las 5 en las que los resultados me resultan satisfactorios o me gustan, sin tener una explicación de por qué los 995 restantes me daban resultados contradictorios a mi teoría. La otra que dicen, las variables escogidas en la regresión se determinan luego de una experimentación extensiva, obviamente sobre la misma base de datos, y no nos están diciendo si, por ejemplo, han utilizado algún criterio consistente o no de selección de modelos, etc. Entonces lo que han dicho es simplemente he utilizado muchas variables y he escogido distintas modalidades de tasa de interés, rezagos o lo que fuera, y he colocado aquella con la cual no especifico el criterio con el cual me he quedado con una respecto a otra. ¿Ok? La otra nos puede decir, dado que no existe una teoría validada fuertemente, entonces acá parecería ser que estamos siendo más bien bastante agnósticos, entonces decimos, evitamos cualquier especificación a priori para tratar de hacer el fit de los datos. Y otra cosa que nos pueden decir es, por ejemplo, dejamos que los datos hablen o que especifiquen el modelo. Todo eso parecería ser, lo han debido escuchar probablemente alguna vez, pero todas esas cosas son, lamentablemente, si es que no especifican la manera exacta, el algoritmo exacto con el cual han hecho la búsqueda de especificación, puede lamentablemente ser un problema serio. Déjenme ahora contarles, esta es otra cosa que típicamente hago con los chicos de pregrado, como algunos de ustedes no han sido alumnos míos, déjenme entonces contarles esta moraleja. Supongan que para aquellos que ya han visto esto pueden retirarse nomás, no se preocupen porque estoy repitiendo algo que suelo decir cuando toco este tema en el curso de pregrado. Entonces, déjenme presentarles este ejemplo de esta historia. Supongan que ustedes están en su casa tranquilos y reciben un correo electrónico. Y un correo electrónico lo abren y ese correo electrónico no cayó en su spam, sino que les llegó el correo y este correo electrónico es un correo que dice,
es de una consultora que se llama Consultora Nosotros Predecimos el Futuro Limitado, o Nosotros Conocemos el Futuro Limitado. Y nos dice, nos presentamos muy humildemente, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos 3 PhDs en economía, 4 expertos en computación, 5 expertos en ciencias de la computación, 3 estadísticos, 2 matemáticos, un físico, y por si nos falta la explicación más completa de esto, y tenemos modelos de proyección de variables, tenemos un modelo de equilibrio general que nos ha resultado perfectamente bien, y luego de hacer nuestras corridas en nuestro modelo, nosotros predecimos que, por ejemplo, el tipo de cambio la próxima semana va a subir. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitado, nosotros conocemos el futuro limitado. Ustedes obviamente se olvidan de ese correo electrónico, pero por curiosidad, dicen, ¿qué habían dicho los tipos? Que el tipo de cambio iba a caer. Entonces ustedes ven qué pasa y el tipo de cambio efectivamente cayó. Entonces, como el tipo de cambio cayó, se dirá, mira, qué interesante. Les llega un mail ese mismo día o al día siguiente y les dice, estimado señor, como usted probablemente ha visto, nuestro modelo le fue bastante bien el periodo anterior y ahora hemos visto que hay un cambio en los fundamentales, que los sentimientos, que China está haciendo no sé qué, que el precio del cobre está haciendo no sé otra cosa, tenemos un modelo que resuelve la dinámica de todas estas variables y por lo tanto nuestro modelo predice que la próxima semana el tipo de cambio va a subir. Atentamente, nosotros conocemos el futuro limitado. Entonces ustedes ya, como han visto que esta cosa está funcionando más o menos, entonces ustedes dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa la próxima semana? Y la próxima semana el tipo de cambio efectivamente sube. Ustedes dicen, mira tú, qué increíble. Les llega otro mail y dice, miren, nosotros hemos visto que los conflictos sociales y no sé qué historias y por lo tanto queremos tener una visión multidisciplinaria de las cosas y hemos incorporado argumentos sociológicos, políticos, demográficos y no sé qué en nuestro modelo y luego de haber hecho ajustes a este modelo, nuestro modelo está haciéndolo aún mejor en predicciones y nuestro modelo predice que la próxima mes o la próxima semana el tipo de cambio va a volver a subir. Atentamente, nosotros predecimos el futuro limitado. Y bueno, y así hasta que llega la cuarta semana, y en la cuarta semana, efectivamente, el tipo de cambio vuelve a subir, y entonces dice, recapitulando, nosotros le hemos dicho la primera semana que el tipo de cambio va a caer, la siguiente que iba a subir, y la siguiente que iba a volver a subir. Entonces, como usted verá, nuestro modelo es un modelo que está cada vez siendo mejor, nosotros estamos prediciendo cada vez mejor las cosas, y por lo tanto, entonces, si es que usted quiere recibir nuestros forecasts periódicos de lo que ocurre de lo que va a ocurrir con la economía, y obviamente nosotros no solo predecimos tipo de cambio, sino inflación, y no solo inflación, sino desempleo, y no solo desempleo, sino el precio de los commodities, yo qué sé. Entonces suscríbase a nuestro newsletter, $50 mensuales o anuales, o lo que ustedes quieran. Atentamente, nosotros conocemos el futuro limitado y les entrega una cuenta donde hacer este depósito. Pregunta, ¿qué creen que va a ocurrir la siguiente semana? Ustedes hacen el depósito de $50, ¿qué creen que va a ocurrir la siguiente semana? ¿Alguien que todavía está acá? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estos hombres realmente tienen este dominio absoluto de la coyuntura? ¿Y predicen perfectamente lo que va a ocurrir en el futuro? Pues la respuesta es que no, pues. Si ustedes han sido lo suficientemente tontos de poner estos $50 y mandar los $50, lo que va a ocurrir la próxima semana es que nunca más van a volver a escuchar de estos señores. Porque la manera en que este funciona, este es un fraude, ¿no es cierto? Y la manera en que el fraude ha funcionado es la siguiente. El fraude ha partido teniendo 10,000 correos electrónicos de 10,000 personas o 20,000 correos electrónicos de 20,000 personas. Entonces, a 10,000 personas les ha mandado un correo diciéndoles que el tipo de cambio iba a subir y a 10,000 que el tipo de cambio iba a bajar. Obviamente, con los que se equivocó, nunca más les mando un mail, pero a los 10,000 que les digo que iba a bajar y efectivamente el tipo de cambio bajó, a 5,000 les mando un mail diciendo que el tipo de cambio va a subir y a los otros 5,000 les dice que el tipo de cambio va a bajar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir el siguiente periodo? El siguiente periodo, como el tipo de cambio subió, lo que va a hacer es que va a agarrar a todas las personas a las que les dijo que el tipo de cambio iba a subir
y el tipo de cambio efectivamente subió, y a 1250 les va a decir que el tipo de cambio va a subir, y a 1250 les dice que el tipo de cambio va a bajar. Entonces lo que va a ocurrir es que con 1250 personas ha tenido siempre un track record perfecto. ¿Qué va a ocurrir? Que 50 de esas 1250 personas serán lo suficientemente tontas como para creer que efectivamente estos señores tienen algo y harán el depósito de $50. Y ha obtenido $2500 con 3 semanas de mandar aproximadamente unos correos electrónicos en los que les ha costado absolutamente nada hacer este tipo de scam, ¿no es cierto? Este es un scam muy parecido al de, y debiese ser, y si ustedes ven un mail como estos, ustedes debiesen recordarles al de la ex esposa del príncipe de Nigeria o del primer ministro de Zimbabue, que se está escapando con los $50 millones que robaron del gobierno que por alguna razón ha llegado justamente a su correo electrónico, y usted justamente va a ser el mejor amigo de ellos y le está pidiendo que le entregue información de su cuenta corriente para entregarles el depósito de los $10 millones para que ustedes después se repartan a mitades los $10 millones. Y obviamente eso ocurre en otras partes. Entonces, ese es un scam, obviamente es un fraude, que si ustedes lo miran es obviamente un fraude total, ¿no es cierto? Este es un fraude un poquito más sofisticado, porque ustedes si ustedes estuviesen viendo el proceso mediante el cual el señor ha decidido hacer su forecast de cuándo el tipo de cambio sube y cuándo el tipo de cambio baja, ustedes hubiesen dicho, obviamente, el señor ha experimentado con todas las posibles alternativas y me está entregando solamente lo que le ha funcionado, pero no me está recuperando ninguna estructura. Ese modelo no sirve absolutamente para nada. Y por lo tanto, ardids como ese, hay muchos, ¿no es cierto? Un ardid típico de esos también es el sistema, yo qué sé, un fondo de pensiones, pay as you go, cuando hay transición demográfica, donde hay menos gente que paga la cotización de los otros, es obviamente un ardid. Sabemos que no va a haber manera en la cual podamos compensar esa cosa por la otra. Ahí hay un juego Ponzi, digamos, ¿no es cierto? Se cumple la condición del juego Ponzi. Acá, eso es parecido a ese juego Ponzi, y tal vez tan deshonesto como un juego Ponzi en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mostrando la manera en que hemos escogido modelos. Y por lo tanto no estamos mostrando el criterio con el cual nosotros nos hemos quedado con el modelo. Y lo que ocurre en ese caso entonces es que los modelos en los que, por ejemplo, hacemos un test para evaluar una hipótesis nula, son correctos solamente si es que Dios abre sus puertas, nos dice, acá está el modelo, y acá están las variables. Nos entrega todo y nos dice, hagan el test para evaluar que este alfa es 0. ¿Ok? Entonces, si tenemos la especificación y tenemos los datos y no hemos hecho nada para escoger las variables ni la especificación, entonces estamos en teoría de la estimación directamente, porque tenemos el modelo y tenemos las variables, no hemos escogido nada. Cuando nosotros vamos a la teoría de especificación, entonces ahí vamos a tener que nosotros no conocer el modelo, no conocer las variables y por lo tanto ahí vamos a hacer búsqueda de especificación. Y como estamos haciendo búsqueda de especificación, más vale que no caigamos en el problema de hacer creer que hemos escogido un modelo simplemente porque despertamos y dijimos vamos a correr esta regresión y no hemos corrido ninguna más que esa regresión. Y hemos utilizado los regresores Y y X simplemente de este modo y no hemos explorado otras posibilidades. Hemos estimado ese modelo y hemos hecho inferencia. Solo ahí el test T que hemos hecho es correcto, porque la probabilidad de cometer el error tipo 1 va a ser justamente igual al nivel del test que hemos escogido. Pero sin embargo, si es que hemos hecho data mining, lo que ha ocurrido ahí es que nosotros estamos encontrando que el test T, que parecería significativo al 5%, no va a ser el test T correcto que debemos hacer si es que hemos hecho estas búsquedas. Porque lo que hemos hecho es hemos buscado entre distintas variables aquella con la cual, por ejemplo, no rechazábamos nuestra nula. Y por lo tanto, eso no quiere decir que si es que yo tengo otra variable que no tiene por qué ser teóricamente mejor o superior que la otra, ¿por qué yo me he quedado con una especificación versus otra? Eso es lo mismo que haber hecho este scam de nosotros predecimos el futuro limitado. ¿Ok? Entonces, en el caso en el que ustedes están trabajando con especificación, asegúrense de que no caen en este tipo de fraudes, entre comillas.